La Caja Negra, un podcast de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida. Y probablemente también la tuya. Bienvenidos al episodio número 29 de... Sí, 29, ¿no? 29. Sí, 29. 29 de La Caja Negra. Estamos por llegar a los 30 episodios de este podcast. Muy rápido, ¿no? ¿Ya se va a cumplir un año? No, hasta ahí vamos Ni encaminados. siquiera, no tengo ni idea. No, no pues me sí, acuerdo güey, cuándo ni modo que empezó. se detenga el tiempo. Sí, ahí vamos acercándonos. Dinos el A veces nos alejamos. Ahí les digo, miren, topen. Mientras cotorreas, César, di algo. En lo que busco el primer capítulo. Hola, soy Ya, César y soy el invitado. 2 de julio. Suficiente cotorreo. 2 de julio, ya subí. 3 ¿cómo? segundos es suficiente para mí. 2 de julio, hermano. 3 segundos es suficiente para ti. Sí, o sea, de César. Ah, ok. También ok. para él. Cállate. Cállate. Tremendos balcones. Cállate, tonto. Ok. Ya, tú cállate. Pero bueno, ¿qué? 2 de julio. 2 de julio fue el 2 de primer julio fue el episodio. Ah, no, todavía episodio. falta un ratito. 2 de julio, pero ya está, ya va a empezar abril, hermano. Abril, mayo, junio y julio. O sea, 3 meses y ya. Hay que ir planeando, ¿no? Algo chido para el aniversario. Sí, porque Ya veremos qué sucede. Ya veremos Camisetas mojadas. Ya veremos quién se deja entrevistar. Lucha en lodo. Va a haber varias cosillas. varios, Buena sorpresa. nuestro convivio de... Ajá, una kermés. No, o sea, tenemos bajo presupuesto, entonces va a ser César contra Pifas o algo así. Ok. Otras pipas. Vamos a dejarlo así mejor. Sí, ¿no? Mejor algo un poco más sobrio. Chava, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Feliz Quique. Bien, amigo, excelente. Aquí disfrutando una semana más de vida. con su compañía. Siempre maravillado por estar con ustedes, ¿no? Y ahora con otro nuevo invitado. ¿Andamos? Así es. ¿Andamos? No mames. Pon tu playera para que sea como de alfombra roja. ¿Parece? Písalo. Ah, no, ¿verdad? Ese es de, Otra vez. de Rocky. Así es, el día de hoy tenemos un nuevo invitado que no había estado por acá, ¿no? Se Es negó su- categóricamente. Es su primera vez. Sí, es su primera vez. Es su primera vez. Su primera vez. ¿Cómo estás, Charlie? Otro Charlie. Otro Hola, Charlie. pero yo soy el chido. Ah, el auténtico. El original. El original. ¿Puedo decir, La ori- el ¿puedo decir original de dónde Charlie. soy? Algo así. Sí, amigo, Bueno, puedes decirlo. por favor, güey. Hoy viene disfrazado de Sub-Zero. Ah, ok, sí. Hicimos cosplay. César viene de Junior. Yo vengo de Hola, ¿qué Furcio. tal? Yo vengo de Furcio. Furcio y... Y ya, ¿Y ya? y los hermanos Gallagher, ¿no? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie, Preséntate. soy vocalista de la banda Voltagen, Y soy alcohólico. y soy alcohólico, aparte de todo. Fumador, compulsivo, como esta bola de truanes. Lleva la garra. Entonces tu reunión era aquí en la esquina. Sí. Es que para los que no lo saben, por aquí tenemos como un espacio para las personas un espacio para las personas que disfrutan de la bebida. De los Entonces, excesos. ajá, sí, de los excesos. Se disfrutan que gozan de los excesos. De los excesos etílicos. Y Que gozan de snifar también. Snifar. Muchas gracias por invitarme. De hecho, Güey, pero se la pasan fumando esos carnales, ¿no? O sea... Ay, tomando café, güey. Sí, güey, o sea, dejan un vicio y se meten a Pues otros, güey. es que normalmente así es, ¿no? O sea, es como difícil erradicar un vicio sin sustituirlo por otro, ¿no? Sí, es como... Sí. Como vieron que apenas no sé si han visto El Señor de los Cielos. La neta es que yo no, No. pero topo a uno de los güeyes de ahí. O sea, a uno de los actores. Y apenas sacaron un video de ese güey donde creo que fue en diciembre del año pasado. Estaba así bien paranoico en una estación de policía. Ah, sí. Ah, O sea, el protagonista es Rafael Amaya. Ah, ese güey. ¿Sí se llama? Sí. Ese güey. Y ajá. El güey iba
Chamel dice que está muy guapo. Yo opino lo contrario. Yo creo que está más guapo Sergio, sinceramente. Pero... Mira, tú decides. Tú decides, Chamel. Entonces ese güey salió así, estaba como bien paranoico, así como pues bajo el efecto de sustancias, ¿no? Entonces, creo que ese güey estuvo en la clínica de aquí, güey. Lo vi varias veces ahí en el metro, güey. Lo veía cada rato, güey. No, ese güey estuvo en la clínica de Julio César Chávez. Ajá. Ah, sí, cierto. Otro que sí de adicción, Otro que sabe de eso. Otro que domina el tema, básicamente. Entonces, sí, solo quería mencionarlo. Me sentí como... Ahora ya queda el momento adecuado, güey. Me sentí como Pati Chapoy, güey. Como que ya encontré por qué lo disfrutan, güey. Por qué disfrutan meterse en la vida de la gente, güey. Te equivocaste de programa. Sí. Ya puedes ser... Oye, ya ¿te acuerdas? Ya despidieron a Bisoño, ¿no? Eso nadie lo vio. Creo que sí, algo así había escuchado, no lo sé, pero creo que tú puedes ser como... Investigarlo, yo puedo hacer su función. Sí, puede ser como Pati Bisoño. Chapoy, seguramente vas a ver este podcast. Sí, seguramente. Muy probablemente. Podremos hacer una buena mancuerna. Muy pronto la tendremos aquí. Muy pronto. Como invitada. Como invitada. Muy Pues, bien. ¿por qué no? Sí. Que cambien al Daniel Bisoño por ti. La verdad, sí. Sí, güey. Tú dime y yo voy a firmar mañana si quieres. Dejo este espacio. Es más, déjame llevarme a la caja negra para el TV para Azteca. ya lo podemos hacer 1000 veces mejor. Sí. Muchachos, muchas gracias por estar acá. Charlie, gracias por venir. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ustedes saben que, bueno, para la gente que no sepa, somos amigos, somos compas, somos vales desde hace ya... ¿Cuántos años, Sergio? No sé, güey. Tiene un chingo, güey. Sí, ¿Unos 15 años? Yo creo que más. Bueno, nosotros empezamos... Ajá, desde chavitos, ándale, así como... De hecho, yo con Charlie, digo, no, en ese tiempo no éramos amigos o no nos hablamos, pero coincidimos creo que un año en la misma primaria, ¿no, güey? De hecho, sí, éramos unos mocosos, coincidimos en la misma primaria. De hecho, algo muy chistoso es que mi prima, Leliana, era muy amiga de la prima de Sergio. ¿Cómo se llama? Ana. Era muy amiga eran muy amigas en la primaria. Uh-huh. Para ese entonces, bueno, obviamente nuestras primas son más grandes que nosotros. Y Sergio y yo pues éramos unos niños. Entonces, creo que más que nada empezamos a convivir cuando los primos de Sergio, su mamá, son muy amigos de mi mamá. Bueno, es muy amiga de mi mamá, esta Gisette, aquí presente. Uh-huh. Y Giovanni, de hecho, también tenemos, bueno, Sergio, Giovanni y yo tenemos también una historia muy, muy, muy cagada porque nosotros empezamos, o creo que lo que más nos unió fue la música. Nosotros empezamos haciendo nuestra banda. La verdad es que no me acuerdo en qué año. Creo que No, güey, no me acuerdo, güey. O sea, esa etapa de mi vida estaba borrosa, güey, porque eran muchas drogas, güey. Ah, pues obviamente. Sí, obviamente, sí. Drogas, alcohol. Yo que sé, gente. Mujeres. O sea, esas cosas de rockstar. Claro, güey. de rockstar, sí. O sea, teníamos como 15 años, pero... 15 años, pero ya le metíamos a eso, o sea... No me acuerdo, güey. Honestamente no me acuerdo, como qué año, pero sí ya tiene un buen rato. Claro, y creo que... bueno, no creo, más bien estoy seguro que lo que nos unió fue la música. Y a la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Hemos tenido proyectos, Bueno, nosotros empezamos haciendo un proyecto, fue Soundtrack, que la historia es muy chistosa porque hicimos un disco, un EP de... Mira, pues sí, de hecho estas son las portadas. Ajá, esta fue la portada original, me acuerdo que si no me equivoco, esta fue la portada de los lados B. Uh-huh. Me acuerdo que en ese momento estábamos experimentando con lo que son los programas de edición de música, grabación de música. Hubo ahí por algunos cambios, por ahí mencioné Giovanni, el primo de Sergio, que primero fue baterista, luego se salió y luego quedamos 3 individuos. Sergio se fue a la batería, Chava aquí presente estaba en el bajo, hicimos un disco, bueno, creo que nuestra intención era hacer una pequeña gira por varios bares de la Ciudad de México, ¿no? Pues se quedó como... O sea, sí hicimos varios, ¿no? Digo, no hicimos... Yo me acuerdo de 2. Extensa, pero... Sí, yo me acuerdo de 2 que fue el señor Grill, ¿no? El primero. Ajá. El Dirty Sound. Sí, fueron varios, güey. Uno de la zona rosa, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué crees que no me acuerdo? Sí, güey, uno fue en la zona rosa, otro... Ese del Dirty Sound, güey, no me acuerdo yo tampoco, pero... Sí, fue bastante. El 245. Ah, sí, es ¿no? cierto, el 249 o 46, no sé. Creo que ese bar ya ni siquiera existe, no sé. Estaban cerca. Ajá, pero estaba chido. Era múltiplo de 3. Ándale, sí. 3 números más, 3 números menos. Fueron buenos tiempos. Donde Sí, la verdad es que soñábamos con tiempos. ser rockstars. Claro, sí, lo somos ahorita, pero a nuestra manera, en nuestras casas. Es que no es hacer música, es un estilo de vida. Exactamente. Exacto. Pues así es. Y a la fecha seguimos aquí, pues hablando de lo que nos gusta un chingo, que es la música. Y el día de hoy, justo el día de hoy, vamos a hablar de una banda mexicana en la que también hemos compartido por ahí verlos en vivo, que más adelante platicaremos, pero sin temor y sin miedo puedo decir que es una de mis bandas favoritas en el mundo. O sea, División Minúscula, que es la banda de la que vamos a hablar hoy, sin duda es una de mis bandas favoritas. No sé por qué, porque más adelante lo tocamos. Pero bueno, División Minúscula es una banda originaria de Matamoros. Y pues en realidad, que tienen 5 discos, 6. 5, ¿no? 5. Bueno, 4 y un EP. Ok. Bueno, Ajá, el último que sacaron. el último. Y bueno, y el disco en vivo que hicieron. En fin. ¿Cuál es el EP? ¿Es el azul con las montañitas? Secretos. Secretos. No sé por qué nunca me acuerdo del nombre. Yo es que la otra vez también estábamos Sí. pensando en ese nombre. Que salió en el 2016. Sí. ¿Ya Sí. tiene ratito? Sí, Ya tiene un rato. Tiene un rato. Como mencionaba, son una banda originaria de Matamoros. Está conformada por dos hermanos, los hermanos Blake, Javier y Kiko. Javier es el vocalista, Kiko es el baterista. Y por Richie, por Luque, que son como los miembros originales, ¿no? Y que a la fecha en realidad ya quedaron como ellos. División Minúscula es una banda ha evolucionado, creo que a lo largo de su carrera. Empezaron siendo como una banda que en aquel momento se le llamaba el Happy Punk. Y una banda de esas que tocaba en el Alicia, ¿no? Hace rato, de hecho, tú estabas escuchando por ahí con una entrevista que tuvo con Longshot, ¿no? Que él mencionaba que él había ido a esa tocada. Y División Minúscula es parte de una camada de bandas en el rock nacional que crecieron y que en particular División Minúscula es una de las bandas que se ha mantenido. Que como yo lo mencioné en algún momento, es buena oportunidad para decir que creo que se estancaron un poco, pero es parte de una camada de bandas como mencionaban hace rato, donde es vocalista Mariana Priego, ¿cómo se llama? Illinois. Por ahí Finde, a lo mejor en algo, que Finde creo que un poquito después. Pero es una banda que creo que fue pionera en cuanto al sonido, en cuanto al punk aquí en México, ¿no? Totalmente. Me gustó mucho la introducción que acaba de dar el Güey, señor Sergio yo Becerra. no- Inspirado, elocuente, Creo que deberían poner unos aplausos ahí. magnífico. Lo amo. Sí, no, desde el principio Vamos. este álbum Extrañando Casa, que es el primero, salió en el 2001. Y pues nada, o sea, yo creo que tuvo principalmente éxito porque siempre fue como un sonido más de Estados Unidos, ¿no? Como hay muchas bandas como pioneras en este género. Y en México pues no estaba como tan arraigado, ¿no? No estaba como que uno no estaba tan familiarizado con ese tipo Sí. de género. Y lo escuchas así en español y la neta es que en primera instancia gustó mucho, ¿no? Y la neta es que creo que para hacer su primer disco, creo que se nota mucho porque en sí el género no creo que sea fácil. Por ejemplo, hablando de las líneas de batería, Sí. son muy complicadas a veces, ¿no? Entonces, creo que demostraron muy bien lo que eran capaces de ejecutar este género, pero que a lo mejor, como veíamos ahorita en una entrevista, que de hecho se decidieron por este género porque no era tan difícil en cuestión de acordes. O sea, nada más era de, pues cámara, nada más unos 2-3 acordes y ya armamos una rola. Sí. Que nunca en realidad sacaron un cover, o sea, nunca les interesó como sacar cover. Fue así de, que en su momento primero empezó Javier y Kiko con el proyecto. Cuando estaban, no sé, creo que tenían como 17 años, 18 años. Pues sí. Sí, empezaron muy chicos y se me fue la onda de lo que iba a decir.
Sí, empezaron siendo una banda, eso, como de punk, donde la estructura, como dice Chava, a lo mejor en las guitarras no era tan compleja. Sin embargo, en la batería lo era, ¿no? Al principio, en el primer disco se caracteriza justo por tener líneas de batería muy rápidas. Y han evolucionado y han cambiado su sonido, pero en ese momento era un sonido, digamos, nuevo acá en México, ¿no? Y fueron de los pioneros justamente en Y justamente construir de ahí ese viene sonido. el nombre, ¿no? De División Minúscula, porque ellos se pertenecían a una división menor, sector ¿no? muy Muy pequeño chiquita, de- muy pequeña, de- exactamente. sí. Entonces de ahí viene el nombre de División Minúscula, porque pues sí, el género con el que ellos empezaron, que era como el punk, era muy chiquito, y más que ellos... bueno, creo que en ese entonces creo que estaban en Monterrey, pero de todos modos en esa zona, y en general creo que en el país, ¿no? Era un género que no estaba tan Sí, desarrollado. no está tan Y creo presente. que también Javier Blake por ahí menciona que él quería pertenecer a una banda donde el nombre de la banda llevara División, porque también era fan de Joy Joy Division. Division. Ajá, y quería tener una banda donde el nombre tuviera División de nombre. Así. Ah, no me sabía esa. Sí, a mí me gusta mucho el primer disco. Creo que le tengo una admiración. Precisamente una por las baterías se me hacen muy, muy, muy chingonas como para un primer disco. Y también me gusta lo fácil que es apreciar como lo orgánico, ¿no? Se escuchan como esos errores, por así decirlo, que al final le dan esencia a la banda, ¿no? Como esos pequeños acelerones o retrocesos en tiempo que pues habla de una banda orgánica y sin como mayor pretensión más que hacer, o sea, música, ¿no? Y como todo esto de la autogestión que manejaron en algún momento, o sea, se me hace bastante atractivo y bastante admirable, sobre todo para una primer producción, ¿no? Se me hace... Sí, o sea, tú lo escuchas y no o sea, se escucha una producción bastante bien trabajada. Que incluso, bueno, algo como mencionaba Sergio al principio, ¿no? Es una banda que obviamente ha evolucionado, pero incluso hasta en las letras se va notando la evolución. Por ejemplo, en este primer disco las letras son de un adolescente, vaya, o sea, que son temas bien cotidianos de un adolescente. Por ejemplo, no sé, extrañando a casa, que precisamente Extrañando casa, es sí. una canción que habla de, pues, te vas a otro lugar a vivir y extrañas tu casa, ¿no? Pues sí. De cuando te independizas. Sí, exactamente. Y lo difícil que es, o sea, de lo difícil que es vivir solo, ¿no? O lejos de casa. Cursi. Yo no sé Cursi si... también. Yo no sé si esa canción de Extrañando Casa vendrá por lo que la historia de Javier Blake, no sé si por ahí la conozcan. De hecho, básicamente División Minúscula empezó en Monterrey porque, bueno, son originarios de Matamoros, pero se fueron moviendo poco a poco a Monterrey. Entonces, por ese lado entiendo la canción de Extrañando Casa. Es una canción con la que muchos nos podemos identificar, muchos podemos cantar. Porque de hecho, como decía él mismo, él se mudó a Monterrey. Decía que nada más iba a ensayar a Matamoros con la banda, y poco a poco los miembros de la banda se fueron emigrando a Monterrey, que bueno, no es igual, es el norte. Creo que de hecho el norte, el hecho de que estén en el norte influye mucho porque, bueno, estamos hablando de que División Minúscula empezó como en los 90s, Bueno, no como tal como División Minúscula, pero empezaron sus influencias en los 90s. Estamos hablando de bandas que, aparte por la cercanía que tienen, por ejemplo, con Estados Unidos, hay mucha influencia de bandas de punk, pues, que en esos tiempos eran grandes, ¿no? Entonces, creo que nosotros, bueno, no digamos, en esa época yo era un morro, pero creo que División Minúscula se encargó de traernos me atrevo a decir que se encargó de traernos toda esa ola del punk o del happy punk a México, ¿no creen? Sí, en definitiva, como mencionábamos al principio, ¿no? Es una banda que puso en el mapa en México ese sonido, ¿no? Y que les fue muy bien, o sea, en su momento les fue bastante bien con este sonido. Como mencionaba Chava, y es cierto, o sea, al final las letras también son son temas de un adolescente, ¿no? En División Minúscula creo que la mayoría de las letras son de Javier, si no es que todas, ¿no? Son de Javier. Y también se ha notado la evolución que ha tenido él como letrista. En lo particular,
me gusta mucho, aparte de la música de División Minúscula, me gustan mucho las letras. León y Larry de Zoé y Javier Blake de División definitivamente son mis letristas favoritos, por lo menos acá en México. Creo que Javier Blake lo hace muy bien a la hora de escribir las canciones y es muy poético también al final de cuentas. O sea, para todas las letras de las canciones es muy poético y sabe narrar bien las historias o sabe narrar bien lo que quiere decir, ¿no? Y digo, ya son temas un poco más específicos, ¿no? Esta cuestión de la letra. Pero sí, como decía Charlie, se formaron por ahí en los 90s, como por ahí del 96. Y después de este primer disco que fue Extrañando Casa, la banda se separó un tiempo, ¿no? O sea, pasó mucho. Yo le tengo mucho cariño a este disco. Y en particular me acuerdo mucho de Ana, justamente de mi prima, porque en ese tiempo justo lo escuchaba mucho con ella y estaba como descubriendo toda la música o el rock nacional, digamos. Entonces, fue de los primeros discos que me gustó mucho, justo ese de Extrañando Casa. Entonces lo recuerdo con particular cariño. Fíjate que pasa algo muy chistoso porque de hecho yo relaciono mucho a División Minúscula con Sergio porque nosotros, yo ya sí conocía División Minúscula, pero yo no estaba como muy entrado en eso de la escena nacional. De hecho yo, como Javier Blake incluso, porque si no lo saben, Javier Blake también estaba muy en eso del metal. Entonces yo también estaba como muy en eso de la onda del metal. Entonces fue Sergio quien me enseñó este tipo de música. Algo de notar mucho por ejemplo en el primer disco es que sonaba como en esos tiempos. Yo me acuerdo el happy punk. El punk era como, bueno, si lo puedo hacer aquí es el 1-2, ¿no? Como, bueno, es bombo tarola. Estaba muy chido, o sea, esa rapidez se distinguía mucho por esa rapidez del punk y obviamente con esas letras muy, muy poéticas. Y me acuerdo mucho de Sergio porque, no sé si te acuerdas, tocábamos covers de ellos, claro. Hasta creo que cualquier banda emergente no sé, cualquier banda de México de covers, creo que por lo menos alguna vez tocó un cover de División Minúscula, que son muy difíciles, de hecho, pero le tocábamos, ¿cuál tocamos? Cursi. Pues creo que no más, güey, porque alguna No, vez... tocábamos las luces de esta ciudad, también tocábamos, creo que sí. En ese tiempo, en el tiempo que nosotros estábamos armando con nuestra primer banda, creo que ya había salido más bien el Defecto Perfecto, que fue el segundo disco, ¿no? Fue el segundo disco. ¿Cuánto tiempo pasó del primero al 5 años. 5 años. En 2006 salió el segundo. Entonces, sí, es que porque hubo una separación. Después de Extrañando Casa, exacto, como que se dieron un receso y creo que... Pues se separaron porque quien los estaba como promoviendo los estaba metiendo como festivales que nada que ver con ellos, por ejemplo, festivales de ska, festivales de género. O sea, como lo que está pasando ahorita, como los festivales de ahorita. Exactamente, güey. Exacto, güey. Y a ellos no les gustaba, o sea, llegó un punto donde pues, ya no estamos rodeados, o ya no, la gente que nos está escuchando ya no es a la gente que queremos llegar. O sea, en lugar de estar tocando en festivales, pues festivales ya, porque pues, a lo mejor tocar ya así no es cualquier cosa, ¿no? Pero ellos preferían estar tocando en una Alicias, tocando en un Caradura, que en festivales que... Sí, en donde no encajaban. Exactamente. Entonces llegó un punto donde ellos ya no les gustaba por dónde se estaba yendo la banda, ¿no? Entonces llegó un punto donde, pues, mejor decidieron como terminar con la banda porque pues, no les estaba gustando. No, bueno, y también por ahí como que se pusieron, creo que a estudiar y a como a terminar sus carreras. Sí, creo que ahí, por lo menos por ahí Javier, creo que estuvo estudiando ingeniería primero, luego no la armó y luego se metió a estudiar, creo que comunicación. Entonces terminó su carrera. Creo que en ese tiempo también fue cuando hicieron Conspiración Alpha 5. Ah, es verdad. Sí, Conspiración Alpha 5 es un proyecto bien interesante porque, o sea, nada que ver con División, ¿no? Y nada que ver con nada en realidad. O sea, es un proyecto que, de hecho, estaba Javier, Kiko. No estoy seguro de los demás integrantes. No sé si por ahí incluso Roy. No, ¿verdad? Roy Cañedo. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacen a Conspiración Alpha 5, donde están todos así como, así como super idos. Y apenas, o sea, vi también hace ratito una entrevista a División.
y Javier Blake como más suelto, como llevando el control del, o sea, de la No, bueno. ¿sí? Y bueno, de hecho en la de conspiración habla otro güey. Habla otro güey Sí, sí, diferente. Y está así como sí. Es que no sí. tengo ahorita No, presente ¿cómo se llama ese el güey? nombre. Pero se nota que me dio mucha risa. Y se me hace muy curioso con conspiración. O sea, de entrada la duración de las rolas, ¿no? Y dicen que, bueno, contaron una anécdota que se iban a viajes de 14 horas para tocar 12 minutos porque, o sea, tardaban más en setear que en lo que tocaban las 8 rolas de 1 minuto y medio. Ajá, Entonces, sí eran canciones muy rápidas, donde Javier no cantaba, prácticamente gritaba las canciones. sí. Y porque él también era como el vocalista. Y era muy rápida la música, todo era muy, muy, muy rápido. No, supongo que ni siquiera puedo calificar como metal. No sabría ponerlo o darle un nombre como al... Este valedor de saber. Es que, bueno. Los gritos metálicos. Sub-Zero debe ser. Sub-Zero. Es que vuelvo a repetir. Bueno, creo que en eso me identifico mucho con Javier porque Javier Blake, él tocaba metal, como ya he dicho, o sea, le gustaba mucho la onda del metal, o se metió mucho en eso. Antes de estar en División Minúscula, yo también soy súper metalero. Conspiración Alpha 5 se me hacía como, no sé, yo creo que tal vez un inicio puedes decir, del hardcore. Pero bueno, es que el hardcore que conocemos ahora ha evolucionado bastante. Conspiración era como, ¿cómo se podría? Una especie de punk metal. No sé cómo clasificarla, la verdad. Sí, que, es difícil. Ajá. Sobre todo, bueno, creo que lo que le daba ese toque eran los gritos. ¿Sabes a qué me suena? Ahí No te perdono. ¿Sabes a qué me suena? A las partes como agresivas de System of a Down. A eso me suena mucho como conspiración. Ajá, como, así como los gritos de este güey, ¿cómo se llama? ¿Serge Tankian? No, del guitarro. Darren Malakian. Exactamente. Ajá, como en las partes donde ese güey grita. Acabo de como... demostrar que sé mucho de metal. ¿Cómo vas a saber de metal, pinche chamaco? A ver, avíntate un grito metálico de metal. ¿Ah, No, sí, sí, ¿sí tú lo sabes? Sí, pero no sé cómo que ahorita. Ah, en la línea. Va a reventar los oídos. Por ahí, Ay, Sergio, Es más, podemos hacer esto. Fíjate, ¿Acaso es mucho pedirte una razón? ¿Cómo sabes que eres tú? Esto lo tiene que ver la Mi corazón. Güey, esto lo tiene que ver la gente, güey. Canta como James Hetfield. No mames, es mi favorito. sí, es que, ¿cómo era? ¿Acaso es mucho pedirte una razón? ¿Cómo sabes que eres tú? No mames, te amo. Con todo respeto para División, obviamente. Bueno, yo creo que Metallica no entendería. No va a entender esto. No va a entender. Como que es mi cuate James Hetfield, yo lo conozco. Sí. Pues sí, justo. ¿En qué estábamos antes de...? Pues División, ¿no? No, bueno, pasaron 5 años. Sí, justamente la historia esta. Bueno, de ahí sale con conspiración en esa... Y luego en ya ese después creo que se consiguen, ellos dicen, trabajos normales, trabajos de mortales. Ujú. Sí, Sí, y creo que Richie y Javier están como en un tipo call call center, center o algo así. ajá. Y ya, pues como que no les latía, pues como que no manches, que lo estamos cagando. Sí, ¿no? justo regresaron a la música o volvieron con División porque no se sentían satisfechos con lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a regresar con la banda y a lo mejor y le pegamos, ¿no? Porque esto no nos late. Aparte no era empezar desde cero, o sea, al final sí se manejaban en lo under todavía. Sí, pero la respuesta del primer álbum fue buena. Exactamente, o sea, y ya tenían como cierta fanaticada, ¿no? Entonces, pues ya no era como empezar desde cero. O sea, de hecho ya la gente era así como de, no manches, ¿cuándo van a regresar? ¿Y cuándo van a sacar otro disco? Que había Entonces, cimientos de una exactamente. gran banda. Y este disco creo que es uno de los mejores de Sí. División. Si yo me adelanto, ¿cuál es el efecto? Ujú. Ajá. Si yo me adelanto, y es el que más me gusta. Sí, a mí también creo que es mi favorito. En particular me gusta mucho el hecho de que lo haya producido Mauricio Terracina, No, cierto. que es pues Mauricio Terracina también tiene una gran Es una eminencia trayectoria, ¿no? de la escena musical verdad, en México. es una gran eminencia, Mauricio Terracina. Ajá. Es un músico, yo lo llamo un músico completo porque no solamente es bajista, guitarrista, cantante, también es productor, o sea, ha hecho Exacto. muchísimas cosas. Y creo que Mauricio Terracina, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo siento, yo estoy 100% consciente de que el álbum de Defecto Perfecto cambió mucho digamos, el estilo de División Minúscula por Mauricio Terracina, Claro. porque de hecho este álbum
si lo comparamos con el primero, pues no tiene mucho que ver. O sea, sigue siendo la voz de Javier, sigue siendo la misma letra, pues de cierta forma poética, pero el sonido creo que se enfoca algo más rockerón, más Es más alternativo, Sí, ¿no? ya no tan Exacto. tan punketo. Exacto, ya le tiraron como a un rock más alternativo, ya no tan punk. De hecho, me atrevo a preguntar, ¿ustedes creen que haya sido, es la pregunta del millón, ¿ustedes creen que haya influido la mano ahí de Terracina? Sí, pues Sí. es que al final, o sea, creo que, bueno, eso pienso yo, ¿no? Que un productor se vuelve un integrante más, ¿no? Entonces, desde luego que la inserción de va a ocasionar una modificación pequeña o grande en el sonido. Entonces, Sí, de hecho, yo creo que tal vez amplificó simplemente la idea que ellos ya traían. O sí, sea, yo sí, creo no, y que- aparte el que sean compatibles también tiene mucho que ver, ¿no? Esa sinergia que yo creo que encontraron con este disco, creo que fue bastante importante para lograr, pues, el que para mí es el mejor de todos, ¿no? Sí, al final respetaron mucho, o se respetó mucho la esencia de lo que era División, como ese chava, pero definitivamente le dio una dirección bastante marcada al disco, Mauricio, porque aparte no es un género ajeno a él en lo absoluto, o sea, es una persona de rock, ¿no? Sí. Y lo hizo muy bien, creo que explotó bastante bien el sonido de División, la idea que tenía, y terminó siendo un gran disco. Este disco, curiosamente, también tiene su primera canción pop, ¿no? Soñaré, ¿no? Exacto, o sea, y que es una de las canciones más famosas de la banda, que más pegaron justamente por el sonido que tiene, porque tiene un sonido muy, muy, muy pop. Muy digerible. Pero está bien chida la rola y esa parte me llama mucho la atención, porque no sé si esa parte a lo mejor fue ya planeada como de vamos a hacer una canción pop que sea la que les vaya a poner en las estaciones de radio. Sí. Y las que les vaya a dar mayor apertura, y así fue. O sea, esa canción, mucha gente a lo mejor es la única canción que conoce de División, la de Soñaré, porque es una canción, insisto, con una estructura muy, muy, muy pop, ¿no? Y viene en este disco que tiene canciones en contraste muy, muy rockeras, ¿no? Pues sí, bastante. O sea, yo creo que le ha pasado a muchas bandas eso, ¿no? Tienen que, bueno, yo si es que bueno, de hecho, sí soy productor, sí he sido productor. Aquí te pueden preguntar a Estos tres individuos. estos tres individuos que están aquí. Pero yo creo que también yo lo haría. Digo, si yo fuera un productor, bueno, en este caso, si yo fuera un productor como Mauricio Terracina, yo sí diría, ok, vamos a hacer este sonido, vamos a poner este sonido como rockero, pero pues la gente los tiene que escuchar. Claro. O sea, hay que abrirnos a mucho público. La verdad es que Soñaré, yo me acuerdo la primera vez que la escuché, se me hizo, pues sí, una canción muy pop. En ese momento, para mi gusto, era como muy, muy, muy pop para División Minúscula. Pero eso era lo que escuchabas en el radio. Pero ya cuando escuchas el disco completo, es una chingonería. Es bastante. Te das cuenta que los riffs cambian. Claro. En el punk, por ejemplo, en el primer disco son como más rasgueos. Son por ejemplo, son como plumilleos a una cuerda más que nada. En estos son como más unos riffs más elaborados. Por ejemplo, a mí el que me gusta muchísimo es el de ¿cómo se llama esta canción? Sismo. Sismo. La canción de Sismo, el riff se me hace la gente lo puede escuchar, pues está chido y todo, pero bueno, uno como, por ejemplo, como músico, cuando tratas de tocar es muy difícil. Sí, y de hecho va dos guitarras, ¿no? Ajá. Sí, O sea, y tiene que ir imagínate. Bueno, No. primero es una como... Y va un poquito de destiempo con la batería. O sea, Sí. tiene su chiste la rola, aunque pareciera Sí. que no. Cuando la intentas tocar es difícil. Sí, es muy difícil la intentamos canción, sacar sí. y- Intentamos sacar y Un fracaso. tocamos humanos como tú. y fallamos. Sí, mira, yo creo que ese escenario respecto a sacar una rola como un poco más poperona para abrirse a más público fue algo que se replicó en otras bandas, ¿no? Está Allison, por ejemplo, con Baby Please, está Panda también, o sea, la mayoría de sus plays los tienen en rolas que son como poperonas, pero si te pones a indagar un poco más en sus discos, pues tienen rolas, o sea, el 80% de sus rolas, yo creo, son súper agresivas, si no es que más. O sea, entonces yo creo que, o sea, es una estrategia más bien Claro. que se comenzó a replicar y justo con bandas que pertenecían como al mismo, como te diré, como la misma rama, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que
es bastante importante y cómo ha ido evolucionando la estrategia de cómo ha ido evolucionando y variando la estrategia, en este caso de marketing, respecto a los distintos géneros, ¿no? Depende en qué círculo te muevas. Entonces, pues sí, fue una idea bastante acertada. De hecho, yo conocía, o sea, creo, ya había escuchado primero Cursi, pero no sabía de quién era. O sea, hasta que escuché Ya Soñaré fue como de... decía, "Ver". Sí, insisto, Yeah. fue la canción que los puso en el mapa, fue la canción que los catapultó. Más a lo comercial, ¿no? Exacto. Que de hecho, ni siquiera creo que fue hasta el tercer sencillo, de hecho. Que primero fue... Sí, el primero fue Sismo, me Sismos. acuerdo perfectamente que... Con Indio, los comerciales de Indio. ¿Sí salió? Sí, ajá. Y estaba Javi Blake. A ver si nos pasan. Se los voy a poner Ahí ponemos el tutu. video, sí. Pero En Facebook se los voy a pasar. Pero no cabe duda que esa canción los puso 100% en el mapa. Y de hecho aquí hay una historia muy bueno, en esos tiempos estaba como muy de moda este género, bueno, no sé si es género o moda del emo. Entonces el División también llegó a ser como una especie de bandera para este movimiento. No estoy muy seguro, yo lo que me acuerdo. Pero Soñaré fue como el tema emo en español. El tema emo. Ajá, digamos sí, se puede llamar así el tema emo en español preferido para todo este pequeño movimiento, no lo sé. Me acuerdo que en ese entonces andaba por ahí también tocando mucho Termo, ¿no? Oh, sí, Termo. Había una banda que se llamaba Spalding Gray también, como de ese género, por ahí Insight. Insight. De hecho, a mí me tocó ver a División en un concierto, en un pequeño festival en el Monumento de la Revolución, antes de que lo remodelaran. Y ahí tocó Insight, tocó División, tocó Por eso te Spalding Gray. envidio, porque, bueno, yo soy muy fanático de Insight. Estuvo muy chido, ajá, o sea, pero me acuerdo que esa vez llovió, o sea, se cayó el cielo. Yo, digo, los que nos ven por YouTube se darán cuenta, uso lentes, los que nos escuchan uso lentes. Entonces, no tengo una visión envidiable definitivamente. Y pues me tuve que quitar los lentes porque pues estaba lloviendo y pues ya no veía ni madres. Y pues me los quité y seguía sin ver ni madres. Unos limpiaparabrisas en Ajá. Estuvo chido, pero al mismo tiempo no lo disfruté tanto justo por eso, porque pues no los veía bien, ¿no? Que al final de cuentas, pues estaba escuchando la música y estuvo muy chido. Debe ser yo así. Y... Con sus lentes en la mano. Ajá. ¡Oh, mis lentes! Esos güeyes recibiendo brasieres y así. Los lentes. Les avientan los lentes, güey. Justo ese concierto fui con Ana, me acuerdo que fui con ella. Y estuvo bastante bueno ese festival ahí en el Monumento de la Revolución. Y esos tiempos en los que nos quedaban esos conciertos así. sí, como güey, grapa. y fue de agrapa, o sea, De agrapa, fue como entrada libre. Entonces estuvo bien chido. Me acuerdo que yo esperaba, cuando supe que iba a salir un nuevo sencillo de División, pues estaba yo muy emocionado porque ya habían pasado 5 años desde el primer disco. Entonces, fue Sismo, me acuerdo perfectamente que fue el primer sencillo. Luego fue Veneno. Antídoto, otra gran rola. Me Sí. encanta esa canción. Oh, sí, Belén. Esa fue la que te dije cuando íbamos llegando al... Ah, porque ¿se llama Fronteras? No, ahí se fue. Ah, sí fue Fronteras. Cuando fue el Fronteras, la grabación de ese, ahí fuimos el Chavalord y yo a ese unplugged, ¿no? Por así decirlo. Y no me acuerdo si esa rola fue la que te dije, ojalá la toquen. Sí, no, pero fue la de Un Beso Alegre. Ah, sí, es cierto. Sí, es Fue cierto. con la es que verdad. empezaron. Sí. ¿Quién merecía más un unplug? ¿Panda o División? Híjole. A mí no me gusta Yo Panda, también creo. pero yo creo que Panda. No, yo... Fíjate, yo creo que estoy de acuerdo con... Ya me voy. Estoy de acuerdo con César. Yo estoy de acuerdo con César porque creo que... Y ahorita se le metió. O sea, un güey de negro. Yo lo digo por, bueno, no sé, yo creo que Panda tiene un poquito más de trayectoria discográfica. Yo creo que son más ¿No? mediáticos, güey. O Sí, sea, ajá. Yo creo, a lo mejor me voy a dejar llevar por el corazón, ¿no? Porque me Bueno. gusta 1000 veces más División que Panda. Pero yo creo que División en cuanto a música lo merecían más. Sí. Pero bueno, aquí hay un punto y a lo mejor me voy a extender. Pero me lo voy a permitir. Date. Me gusta mucho la banda. Pégame. Y voy a tratar de estructurar. Por favor. Dilo. Ahora, uno se esfuerza, güey. Yo amo la de Me tomo una pastilla. Siento
No, sí. Ay, y Sí, gran canción. y ese Sí. Me tomé una pastilla. Ay, no De es hecho- cierto, güey. No los conocí con señales, los conocí Tomé una con. Me pastilla. tomé una pastilla. Yo me acuerdo mucho Sí, de. exactamente. A mí, una de las rolas de ese disco, por ejemplo, Efecto Perfecto, que más me acuerdo mucho, yo no conocía, era la Sí, de me tomé una pastilla y es digo, soy muy malo para los nombres, eso sí, no es que no sea fan de División, de hecho sí lo soy, pero soy muy malo para los nombres. Es una que empieza como cada martes. Ah, cámara. Me acuerdo Era la de sí. Game of La Thrones. de cada martes. Ajá, cada martes. Cada martes. Yo soy una persona que relaciona mucho la música con lo que ves, con lo que estás viviendo en el momento. Entonces, cuando escuché cada martes, yo siempre me imaginé una canción que podías escuchar en un atardecer. Y se me dio, Cada martes. se me dio, de hecho, se me dio de una forma tan chida. Y esto es algo que no sé si me permitan regresar un poquito al pasado, pero nuestra historia personal, cuando me acuerdo que una vez hicimos una locura. Sergio no me dejará mentir. Con esa banda que estábamos haciendo. Piensa bien lo que va a hacer. En esa banda, no sé si ya éramos soundtrack. Teníamos pájaros en el alambre. No, eso no. Esa banda que teníamos, que se llama, que no sé si ya era soundtrack en ese entonces. Nuestro baterista, que en ese momento era Giovanni, el hermano de Giselle. Claro. Fuimos a llevar una serenata. Y en la cual, de hecho incluimos, o sea, en ese tiempo era ahora su esposa. Sí, era su esposa. ¿Ya era su esposa? No, ya era su novia todavía, ¿no? No, era su novia, claro. Ok, en ese momento fuimos a llevarle una serenata a la novia de nuestro baterista, Giovanni. Y de hecho, en ese set estuvo incluido Cursi. Sí, claro. Entonces yo me acuerdo mucho de ese, y creo que de hecho no es mi disco favorito de Efecto Perfecto, de División Minúscula, pero esa rola me pegó muchísimo porque, repito, soy una persona que relaciona mucho la música con lo que estás viviendo en el momento. Entonces me acuerdo que en ese momento veníamos escuchando ya de regreso el disco de División Minúscula o unas canciones de División Minúscula, y en eso hizo un match perfecto para mí ver el atardecer, porque ya estaba ocultándose el sol, y escuchar cada martes. Entonces yo, creo que de hecho es una de mis canciones favoritas también del disco. Solamente me gustó traer eso del pasado. Claro. No me acordaba de eso, pero fue alguna ocasión, que era Rocío, que era novia de Giovanni en ese Que era su entonces. esposa. Y es que Entonces- División Minúscula, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, para mí, para Sergio, que empezamos en la música juntos, es una banda que nos influyó muchísimo. Bastante. Y en ese tiempo todavía no estaba apenas, creo, se estaba sacando el Defecto Perfecto. Sí. Y entonces, por eso soy fan de División Minúscula. No soy tan fan como, por ejemplo, como Sergio, pero soy un gran fan porque, repito, soy una persona que la música la relaciona con lo que está viendo. Entonces, cada canción de ese disco, híjole, es un recuerdo. Es un recuerdo, la verdad. Si no han escuchado División Minúscula, estoy seguro que mucha gente la ha escuchado, pero si no han escuchado División Minúscula, dense la oportunidad de escuchar por lo menos una canción. Con la letra se van a enamorar, de verdad. Está bastante chido. Sí. Pero regresando un poco a lo que estábamos, yo creo que estamos en esta cuestión de Panda. El acústico. Panda. Yo creo Yo estoy de acuerdo, sinceramente. Me van a No, no es cierto, estar de acuerdo con César, no sé por no, qué. yo creo que... O sea, por una parte, perdón. Te voy a ser inclusivo. Una parte. Parte y Ya. parte, Pero güey. ya parte ya es Ajá, ya es como. Partix. Partix. O sea, ¿Ya escucharon cómo se ven bien pendejos hablando? mi respuesta viene, güey, porque yo creo que conozco un poquito más a Panda que a División, güey. O sea, yo no topaba tanta División, güey, hasta que conocí a Chavita, güey. O sea, no topaba, Claro. o sea, Digo, por esa parte mi Digo, respuesta. la realidad es que Panda grabó un MTV Unplugged y División no. O sea, hablando de los MTV. Esto enojo. ¿Mande? Esto enojo con MTV. Pues, Dilo, no, díselo. es que eso iba. O sea, que al final de cuentas creo que en cuanto a musicalmente yo hubiera preferido mil veces a División. Pero son mucho más mediáticos la gente Sí. de Panda. Entonces creo que al final por ese lado se fueron. Sí, Entonces, tal vez no sé si me estoy equivocando por la época,
pero quizá había un momento un poco más fuerte de Panda en ese entonces y más De constancia hecho, de hubo la todo un banda. movimiento, ¿no? O sea, Sí. alrededor de Claro, Panda, o sea... claro. Sí, yo me acuerdo que hasta había morras que traían sus playeras y yo recuerdo que Sí. decía Puxendix, ¿qué es eso? Ajá, el logo de Panda, güey. Es que Puxendix. Se cambiaron el Ah, nombre. ya, sí. Ajá, güey. Y así como de, ¿qué es eso? Y decían, es una banda bien fea. Y yo, Es una A mí banda nunca de- me gustó Panda. es la una verdad, banda de covers. Ninguna de A mí, Panda me gustó. a mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí hay varias Es más, bandas que me gustan. hasta que Chavita me enseñó al proyecto de José Madero ya en solitario, yo dije, o sea, me gusta más. Es que yo creo que Oye, sí, José se están Madero. dando un quite, ¿no? José Madero y Javier Blake en cuanto a letras, ¿no? A mí me gusta más Javier. Yo podría decir que de mis compositores favoritos es Javier y justamente José Madero. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, líricamente yo creo que sí, ahí andan como Sí, en la misma dirección. Me sigue gustando más Javier. Sin embargo, en cuanto a... Y entre Javi y León, bueno, ya dijiste hace rato. Por proyecto solista le ha ido mejor a... O En- bueno, en no es que le cuanto- haya ido porque en realidad salió, es muy reciente la carrera de... En cuanto a proyecto solista, justamente eso iba... Ajá, exacto, o sea... Todavía no puedes como comprar. Madero ya tiene mucho tiempo y tiene un chingo de discos ya, como 5. Como si- No, y sacó uno cada 15 días, ¿no? Un disco. Sí, güey, güey. sacaba rola cada 3 horas, güey. Yo apenas junté para comprar el primero y de repente ya había sacado otro. Ya estaba anunciando estaba anunciando uno mientras yo estaba en chingo grabando el otro, güey. Sí, creo que tiene 4 y ahorita ya va a Sí, sacar creo que el Es que, quinto. ¿sabes? Sacó uno como por año, ¿no? Sí, más o menos. No, Es que José Madero lo que tiene es que es un poeta muy, me atrevo a decir que cínico. O sea, sus letras son Sí. como cínicas, pero son letras que te llegan. Por Claro. ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Javier. Javier es un poquito más poético. Es un escritor, bueno, digamos, un letrista cuyas canciones te llegan, te pegan al Claro. alma, ¿no? León Larregui, bueno, creo que a mi gusto, creo que les gana León Larregui. Pero son letras que sí tienes que entender mucho, Sí. o sea, te cuesta trabajo entender. Claro, no, es muchísimo más metafórico. Sí. No, son estilos diferentes, obviamente, también. Sí, Sí. Sí, pues entre ellos yo creo que sí hay un... sí hay parecidos, Ajá, pero sí me gusta más Blake. Sí, Está guapo. yo creo que A mí también. también. Sí, yo creo que Blake es mucho más poético que. O sea, José también lo es, pero no sé, siento que son más, pues sí, tienen como más, no sé, me gustan, son más bonitas las canciones Ajá. de Javier. Es que, por ejemplo, vamos bueno, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero nada más quiero, en cuanto a José Madero, yo me baso mucho en la canción del lunes 28, ¿se llama? Ujú. O sea, el lunes 28 es una canción súper cínica, Sí. pero está muy bien armada. Pero poética. es una forma muy poética de decirle a de alguien decirle que te la que quieres. te la quieres dar. güey. Exacto. Algo que Javier, No creo que sé. creo que Javier no haría. O sea, es como un Ajá, caballero. exacto. No sé ustedes, pero yo me Es un dejaba. caballero. No ustedes, pero yo me dejaba. Sí, pero. por ejemplo, ¿Sabe qué usted, señor Madero? Haga lo que desee conmigo. Y con mi cuerpo. Sí, pero esa forma de pedírtelo Sí, definitivamente. es Mira, que, o yo- sea, Cedo. si comparamos, por ejemplo, a Javier Blake con José Madero, que, bueno, repito, también son de mis favoritos en cuanto a artistas en México. Javier Blake es una persona que te escribiría. Es un caballero. O sea, sí es un caballero. O sea, sí es un caballero. Aparte de que está guapísimo. Obviamente soy no, y de hecho, no soy la primera persona en este cuarto que lo dice. O sea, sí, porque acá mi compañero Sergio creo que fue el primero que lo escuché decir: no mames, ese güey está Yo guapísimo. también reconozco que está. Es que ese güey, Javier se me hace como más caballero, más Él sí te quiere decir, por ejemplo, si le quiere decir a una chica que se la quiere dar, yo creo que no se lo diría Tan como en una directo. letra tan directo como José Madero. Pero definitivamente es un letrista que enamora a cualquier género, en serio. Sí, yo creo que, insisto, en cuanto a letra, a mí en lo particular me gusta mucho cómo escribe. Sin embargo, es prematuro. Javier Blake está por sacar su primer disco solista, tiene ya varias canciones o varios sencillos liberados. Y honestamente, a mí no me han encantado. O sea, creo que de 5 canciones que he sacado, 2 me han gustado mucho, las otras 3 me han quedado de ver en cuanto a mi gusto. Porque también se ha tirado como mucho el pop. Y no está mal, pues, No, hay no pop está grandioso, muy bueno, pero... Pero las letras siguen siendo Exacto, Javier. Las a letras eso siguen iba, siendo güey, Javier. que si tú escuchas las letras, a lo mejor la música no está tan chida, desde mi parecer, pero las letras siguen siendo muy buenas. Hay una canción que se llama Austin, de los últimos sencillos un sencillo reciente que sacó,
Y la letra es una verdadera belleza, o sea, la historia que cuenta en esa canción es una verdadera belleza. Y eso es algo que creo que caracteriza mucho a Javier y También- a División como banda, ¿no? También dice que se va el próximo mes, que no es como dentro de su proyecto. Dice o que sea, se va ya el próximo tiene, mes, tiene un rato que salió. Esa canción Pero también es muy una chida. canción, está muy chida. Por ahí tenemos un covercillo, ¿no? Sí. Que grabamos allá arriba. Así, Sí, güey. Ya Güey, tiene un yo chulo la- también. yo la- Chava tú y yo, güey. no manches, ¿a poco? Ajá. Ah, sí es cierto, güey. Ya voy a dejar esta madre. No me acuerdo. Por ahí lo tengo en Ah, sí es Facebook, cierto. creo. ¿Por qué no cantan un pedacito No. de alguna? ¿Cómo No decía? estamos en modo cantante. Ah, sí, no. En modo cantante. Estamos en modo locutor. Podcaster. Podcaster. Modo Pero pisteo. sí, luego a ver si subimos. Modo pisteo. Tráete lo que te vas a pistear. Pero sí, ahora sí que. Si quieres no puedo cantar un poquito, pero puedo pistear un poquito. Te la cambié. Sí, Todavía es un no, poco temprano para hablar Ojo, de. yo quisiera que Javier Blake viera esto y... Yo quisiera entrevistar a Javier Blake, güey. Güey, creo que sería... Güey, invítame. Te reto, Javier, a ver. Quisiera besar a Javier Blake. Creo que con eso ya no va a querer venir, güey. Va a decir, sí, menos ese güey. Sí, güey, ya estaba apartando la cita, güey. Oh, vale. Quiten ese güey. No va a venir. Es que, bueno, es una eminencia, señor. Yo lo considero como... Lo había dicho como un caballero, no sé, si me hace una persona... Y se apellida Caballero. ¿En serio? Sí. No mames, Javier Blake Caballero. Ah, no lo sabía. Javier, mira, ves, estamos conectados, güey. O sea, primero que nada, éramos metaleros, bueno, somos metaleros, los metal, y aparte, ahorita que acabo de descubrir que tu apellido es caballero, caballero. güey, y yo te considero un caballero, güey. Güey, ven aquí. Eres caballero, Ven aquí a la caja negra, cabrón. Eres Blake, el Sí. cazador de vampiros. Yo, honestamente, sí es. O sea, me encantaría en algún momento poder. Digo, y a lo mejor no como entrevista, pero platicar con él, güey. O sea. Que sea mi amigo. Hola, Javi. Como en el capítulo de Bob Esponja, ¿te acuerdas cuando conoce a... Hola, Kevin. Hola, así me imagino a Sergio. Así, Sergio. Hola, Sergio, soy Javier. Hola, Blake, soy Madero. Puta madre, lo arruiné en 5 segundos. No, a ver. Pues he estado haciendo un chorro de entrevistas. Ahora con lo de su proyecto solista. Digo, todas han sido como por videollamada. Y por ahí como que he tenido la tentación. Mándale un. de- Y si le mandamos todos. Güey, así es que como no, mensaje. no, de hecho- Es más, banda. Voy a hacer un llamado a la acción. Todos pásenle este capítulo a Javier Blake, en cuanto salga, obviamente. Y vamos a meterle presión para que acepte una entrevista al equipo de la Caja Negra. ¿vale? Hashtag, Si dale lo una logramos- entrevista, güey. Si lo logramos, Desnudamos a Kike, en vivo. exacto. Aparte, vamos a regalar boletos para algún festival que el primero que se arme, ¿vale? O una vacuna, lo que ustedes quieran. Lo que suceda primero. Lo que suceda primero. Ustedes en boleto o vacuna. Pero si es vacuna, hasta eligen cuál, si la Pfizer, si la Sputnik. O lo incluimos en el paquete, Ahora sí ¿no? O que sea, hay varias. mira, vas O al le concierto ponemos tres, y chingue tu su madre. vacuna, güey. Y para que ya amarre. estés- Se comienza y no pasa ni a putazo. Yo creo que en esos tiempos es mucho más atractiva la vacuna, güey. Sí, güey. Es una gran propuesta. Piénsenlo. güey. Digo, no sé cómo chingar a para conseguirla, güey, pero. Por ahí vi un video, güey, donde Hay estaba maneras. circulando donde lo vendían en el metro, güey, la vacuna. Como literal. yo Ese video fue falso. Yo vi un video digo, no me extraña, ¿no? Pero en Santo Domingo que por cierta cantidad te dan como te hacen tu constancia de que no tienes COVID o de que sí tienes, dependiendo para qué la necesites. No manches. Ajá, güey, en Santo Domingo. Bueno, ahí hacen réplica de Sí, todo. de todo, güey. Ahí conseguí mi ID para... De hecho, yo conseguí mi título. Por eso soy ingeniero ahí, gracias a Santo Domingo. Gracias. Tú lo sé, Yo me ¿no? titulé en Santo Domingo. Sí, güey. En la universidad. Santo Domingo. En la Benemérita Universidad de Santo Domingo, güey. En la USD. Pues sí, Pero- pues sí, ¿no? Javier. Javier. Sí, Siendo el Blake. pues ojalá se nos haga en algún momento. Sí, Póngale sí. ganas, ¿verdad? Hashtag Lo tenemos que Javier lograr. Blake. Pero bueno, en el 2000. Es más, si lo logramos, lo entrevistamos entre todos. O sea, entre el público también. Va a decir que menos tú, güey. Ese güey me quiere ver. No, a Chamel no, porque Chamel dijo que no está guapo. Tú dijiste que no estaba guapo Javier Blake.
Yo sí lo amo. Ay, pero me gusta cómo canta. Ah, claro, que sí, muy bien. Ya es lo importante. Es lo importante. Sí, ese güey no le importa eso, güey. A mí me gusta todo Javier Blake. O sea, todo es impresionante, es magnífico. ¿Sabes que a mí qué me gusta de Javier? ¿Cómo se viste? Es un hombre con mucho estilo. No, en serio, o sea, tiene mucho Nos estilo. quedamos callados. Creo que la entrevista va a ser solo Sergio, güey. Otro que queda Se acabó excluido. la entrevista, acabó. Olvídenlo. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Ah, Javier es perfecto. En pocas palabras. No, pero sí tiene estilo, güey. A mí me gusta Sí, mucho sí, sí. cómo se viste. Tiene Como de mucho repente estilo como así como- las boinitas, como sus muy, botas. como muy cincuentero, güey. Es más, el otro día estaba repente. escuchando una entrevista que le hicieron justamente, o no sé si particularmente Ajá. era de su outfit, pero sí hablaba mucho de que sí le pone mucho empeño a su Su imagen. Este, a su imagen. Y ha sido como muy versátil también, ¿no? Porque me acuerdo cuando sacaron el... Después de Sirenas, ¿cuál sigue? División. Ni hemos llegado a Sirena. Es verdad, sí, todavía no llegamos a Sirenas. Eso iba. Hay una entrevista donde trae acá como muy Alex Turner de AM, como chaquetas de cuero, Sí. playera blanca lisa. y No, como sí, todo ese siempre pedo. trae sus botitas, Ajá. sus cinturones, como sus Sí, tengo unos amigos con los que tocamos ahí en Atizapán. Ese güey vivió con ellos, nos contaba que vivió con ellos como un largo rato. Y la esposa de mi compa, del dueño de ese lugar, decía que una vez no sé dónde fueron, a qué pinche festival, o sea, y que lo vio así bajarse del coche de al lado, y que el güey es una madresota y así con sus botas. O sea, que el güey impone también desde que lo ves, ¿no? Entonces, o sea, si impone, o sea, verlo en vivo, o sea, el tenerlo así a 2 metros, no mames, te cagas, banda. Pues sí. Ya dejando un poquito la adulación. El fanatismo. Ya. Ya se empalagó ese güey de nada más de ver. Ya. En el 2012 sacan Sirenas. 2 años. Sí, fue 2 años después. No, creo que fueron. como- Sí, 2 años. Sí, 2 años después. No es cierto. Fue en el 2008. Por eso, Sí, 2006, 2008. Pero dije 2012, ¿no? Dijiste 2012, sí. No. Ah, sí. 2008. 2012 fue división, creo. Ajá. Exacto. Ajá, sale Sirenas. Y creo que. A mí me gustan todos los discos de División. O sea, la neta es que me gustan todos. Sí, tienen por lo menos 3 o 4 horas que dices, no mames. Sí, está muy Pero creo cabrona. que este disco al final el día sí es como de los más flojitos en cuanto a. En cuanto a éxito Timbre. comercial, digamos, en Sí. cuanto a éxito se refiere, creo que Sirenas es como de los más flojos, ¿no? A mí me gusta mucho, pero insisto, o sea, yo puedo escuchar todos los discos de División de la... Bueno, de aquí se desprenden las luces, que también. Claro, después claro. de Soñaré, las luces fue otro boom. Sí, porque trae la Sí. misma línea, ¿no? Por ahí Humanos como tú también es Sí. una gran canción que también sigue la misma Pero línea. creo que Humanos como tú sí trae un poquito más de Más de distorsión, rock. trae más Ajá, rock, sí, sí, creo sí. que Humanos como tú, a comparación de Las Luces y de Soñaré. Pero sí, o sea, yo solo de este disco solo recuerdo ese como gran hit, de algún modo, o si lo podemos decir así, Las Luces, pero pues tiene otras, me gusta mucho La Última y Me Voy, claro que es un gran rolón, y Préstame tu piel, se me hacen rolas estupendas, Uf. estupendas. A mí me gusta mucho formidables. Nuestro Crimen, por ejemplo. Bastante. Que... También Año Nuevo está bonita, ¿no? Sí. De hecho, este es bueno. ¿La tocaron cuando los vimos, creo, no? ¿La de Año Nuevo? No me acuerdo. Sí. Anteriormente ya había dicho que no es mi disco favorito de Perfecto Perfecto, porque precisamente Sirenas es mi favorito. ¿Sí? La neta sí es mi favorito. La canción que me causó mucho ruido, que me interesó mucho, fue Control. Ah, claro. No manches, esa canción me encanta. Obviamente no es mi canción favorita, ahorita voy a decir cuál es mi canción favorita de Sergio, ya sabe cuál es. Pero la neta es que Control se me hizo una canción demasiado... No sabe. Bueno, sobre todo por lo que hay detrás, ¿no? O sea, se me hace una canción como muy como entre anarquista. Claro. Sí, Sí, al final también Sí, no sigue esa línea de amor como muchas canciones, ¿no? Por eso también me gustó. O sea, es que, bueno, hablando de lo que es División Minúscula desde, digamos, sus inicios, que es digamos, la base, que es el punk, yo esperaba escuchar, por ejemplo, algo de División Minúscula, algo que hablara de eso, ¿no? De cosas un poquito más enfocado a lo social. Y Ajá, creo que sí. Control es una canción que para mí, bueno, me encantó, y por eso precisamente es mi disco favorito de División. Y otra razón por la cual es mi disco favorito es, no sé si me van a decir que es muy tonta, pero porque no lo he escuchado completamente. Pero
Pero, o sea, sí he escuchado las... por cierto, Préstame tu piel es una canción que Sergio y yo, por ejemplo, hemos cobereado muchísimo. Sí, claro. Sí, nos encanta, la verdad. Préstame tu piel, creo que es una de las canciones, a mi gusto, que tiene un sentido más en cuanto a lo que es el amor y todo eso. Güey, tiene una frase. Me gusta más. O sea, Tiene una frase que dice: cuando un hombre quiere a una mujer, es el mundo contra dos. Güey, Híjole, esa pinche frase es... Güey, esa es una canción que para mí supera a lo que es Soñaré. O sea, claro. Soñaré es una canción en la que te puedes cortar las venas, pero la verdad es que Préstame tu piel es una canción mucho más profunda para mí, obviamente a nivel personal. Y precisamente está en ese disco. La verdad es que por eso es que ese es mi disco favorito. Primero, me había dicho por la canción de Control, y la otra es porque no lo he escuchado completo, créeme. He estado esperando. Soy una persona que es muy old school. Yo sigo esperando a tenerlo físico. O sea, ¿Cuál, el de Sirenas? El de Sirenas. Me lo prestaste una vez, me acuerdo, y lo pude escuchar así como muy, muy por encima, pero yo creo que es difícil conseguirlo, güey. es que es precisamente por eso también, güey. Es que es una joya. Ese pinche disco es una Oye, joya. ¿en el Chopo no estaría? En el Chopo encuentras todo. Ya los discos de edición. Yo cometí la gran estupidez. No seas tan duro contigo mismo, amigo, pero cuéntanos por qué. Porque justamente lo hemos platicado aquí muchas veces, el rollo del disco y el rollo de la música que hoy en día se escucha en streaming, ¿no? ¿Qué pasó en esa ocasión? No sé por qué no estaba escuchando música en streaming, no me acuerdo. Y creo que no tenía la versión pagada de Spotify en ese momento. Entonces saqué varios de mis discos, de mi colección de discos, o bueno, de nuestra colección de discos, porque es de Chavo y mío. Oh, manos. Saqué varios discos, los puse en el coche para Hermanos escucharlos. como tú. Hermanos como tú. Los puse en el coche para irlos escuchando, y uno de ellos fue el Defecto Perfecto de División. Y pues iba manejando, quise cambiarlo, entonces lo rompí, o sea, insisto, estaba poniendo tensión, entonces no estaba viendo lo que estaba haciendo con el disco, y lo saqué muy fuerte de la caja y lo rompí, o sea, ya le puse en la madre ese Qué disco. tonto eres. Sí, Oye, o sí, sea, no, yo contigo que estoy ¿Te acuerdas de eso? partiéndome la madre No, por me conseguirlo contó. físico y tú lo Yo rompes. lo Es la rompí, primera vez que lo güey, escucho. y estuve como loco ¿Ah? tratando de ¿Es la conseguirlo, primera ¿te vez que acuerdas? Estuve como loco tratando de conseguirlo y no lo encontré en ningún lado, güey, o sea, ya no está. ¿El Sirenas? No, el Defecto Perfecto. Yo digo, yo hablo de Lalito lo Sirenas. tiene. Perdón. Efecto perfecto. Defecto perfecto. No, del Defecto, ajá. Güey, es que hasta el pinche nombre, güey, Defecto perfecto. Güey, no sé. Y hasta ahí Está lo tengo, genial. pero ya está roto. O sea, ¿y en línea no lo encuentras? No, güey, yo lo busqué. O sea, bueno, no sé si como usado o así. No lo he como buscado, pero... Es que también es como cualquier cosa usada, te arriesgas a que esté rayado o algo así. Traté de buscarlo como... O roto como el que O roto. A lo mejor y le venden el que rompió. Pero en estos tiempos como que te enfocas más en tenerlo físico a que escucharlo, porque bueno, escucharlo Claro. lo puedes hacer como en Spotify, puedes incluso bajarlo de internet, pero repito, soy una persona, yo particularmente soy una persona muy old school, yo todavía colecciono discos, es más hasta cassettes, y Sirenas es un disco que todavía me falta. Deberías de regalarnos, por ahí tenemos muchos videos de cuando grabamos el disco ahí en tu casa, el disco de Arles. del Arles. Y pues, el único que hemos grabado, ¿va? Pero, o sea, me impresiona la colección de discos que tiene Charlie en su güey. casa. O sea, no mames, es un chingo. O sea, como el 50% son de Bon Jovi, ¿verdad? Pero... El 99.1% son de Bon Espera, Jovi. como Bon Jovi. que eso me suena como a un especial. Un especial. A un episodio. A un episodio, a una segunda güey. visita, ¿no? Porque bueno, también soy el fan número uno de Bon Sí, Jovi no aquí en México. manches. Sí, cabrón, Fíjate que de hecho, bueno, no sé si me puedo adelantar o algo así, pero yo relaciono mucho a División Minúscula con Bon Jovi. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Bueno, Porque me maman ambos. dice. obviamente, no, porque los amo. aunque no lo los crean, sí tienen una relación por algo que estabas mencionando ahorita, por ejemplo. Bon Jovi es una banda que siempre ha sido como, pues ya saben, ¿no? Es una banda icónica que inició en los 80s, pero su sonido ha cambiado. Entonces, algo que mencionabas, que decías que no te gustaba mucho los últimos, o que tal vez no te habían terminado de agradar las canciones de Javier Blake, porque iba mucho a lo pop. Creo que es lo mismo que le está pasando a Bon Jovi, y eso me lo permito decir como uno de los más grandes fans de Bon Jovi, Claro. que sus canciones están viendo mucho al pop.
porque obviamente prefiero 100% como letrista a Javier Blake, a pesar de que soy un fan de Bon Jovi desde hace mucho tiempo, pero siento que les está pasando lo mismo. O bueno, que a Javier le está pasando mucho lo mismo, que está como haciendo canciones un poco más más predecibles de cierta forma en este proyecto que ha estado haciendo, porque también de hecho hace cuánto sacó una canción en esta semana, creo. Sí, en esta semana sacó Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que muy ¿cómo te puedo decir? No me provoques, sí. Se podría decir, ¿no? Pero bueno, eso es algo que quería comentar. Yo creo que es parte del multiverso del multiverso de la caja negra. Espero que algún día pase que me inviten para hablar de Bon Jovi, Sí, porque seguro. híjole, aquí me voy a a Como desplayar. gordo en tobogán. Vas a ser el único que hable. No, No, pero está también chido, Chamel, ¿no? Ese disco también está chido, muriendo en un Teniendo simulacro. una invitada. Sí. De veras muriendo en un simulacro. El Morir riff en un está ahí. simulacro es una rola poderosísima que también habla como de... La letra también está chida porque habla como de los medios de comunicación. De que a veces distorsionan las cosas o... Habla como de eso, ¿no? De los medios. Pero la música es muy, muy poderosa. Es una canción también que retoma un poquito los orígenes de División en cuanto a la rapidez en la música y a la agresividad y a la energía, y está bien chingona esa canción. A mí me gusta mucho, mencionaba Nuestro Crimen, ¿no? Por ahí también tiene unas frases bien chidas. Maquillaje. Maquillaje, nada, o sea, todas las canciones están bien chidas. Sí, pero Ese es que disco. ese disco la verdad es que es, bueno, como decía, es mi favorito por esas razones, pero la verdad es que ese disco yo esperaba mucho, por ejemplo, cuando supe que División Minúscula era una banda de punk o de happy punk. Bueno, yo siempre he tenido la idea de que el punk es un género que va contra el sistema, y ese es el disco que yo esperaba precisamente, que yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, a División Minúscula haciendo una canción que hablara de eso, de ir contra el sistema. Entonces ahí lo tenemos con canciones como Controlo, por ejemplo, esa también de como morir en un simulacro. Sí, muy bien, En un simulacro. Es que la frase es tan irónico como morir en un simulacro. Entonces, Y la portada está muy chida también. Me No, gusta sí, mucho, está porque muy es chida. de ¿De mis Sirenas? favoritos. Sí, está chida. Tiene como una combinación ahí de elementos bastante... Los colores, a mí me gusta mucho la Si tuviéramos a Pues Javier de hecho Blake, creo que se me hace su portada, no sé si la única, como con dosis mayoritaria de creatividad, pero, Ujú, sí, sí, más sí. pero sí es la más si tuviéramos a artística, Javier Blake, sin pedo. yo sí la verdad es que quisiera preguntarle ¿por qué esas portadas? No se les ocurre a ustedes. O sea, fuera de preguntarles por qué esa canción, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué esas portadas? Y específicamente la de Sirenas, se me hace, si no me equivoco, tiene como ahí parece la estatua de la libertad. Sí, como combinada con... ¿Por qué? O sea, una no, sirena. Sí, no. Y creo que todos los discos, a excepción de Extrañando Casa, que sí tiene una canción que se llama Extrañando Casa, y en sí el concepto del disco tal vez va algo alrededor de eso, pero todos los demás discos no tienen una canción que se llame como... Sí, o que sea, que le dé el nombre al disco. Exactamente, entonces a lo mejor sí va como muy aparte, ¿no? En el caso de Sirenas, él mencionaba en algún momento, bueno, Javier Blake mencionaba en algún momento que era un hombre justamente porque era una palabra que hacía referencia, aparte del ser mítico, mitad pez, mitad humano, al ruido, ¿no? Como a las sirenas de las ambulancias o de las policías. O sea, algo que aparte de ser muy llamativo en cuanto al ruido y en cuanto a las luces. Entonces él decía que de alguna forma relacionaban eso, o sea, por eso le pusieron al disco así, porque, pues nada, relacionado más o menos con ese concepto, ¿no? Que era un disco que ellos pensaban que tenía ciertos mensajes que tenían que hacer Ujú. ruido, ¿no? De hecho, Aparte, es creo algo- no, perdón. Creo que Javier también como que escribe mucho, hace muchas referencias al mar, como que... Y de hecho creo que en algún momento lo ha mencionado, ¿no? Que siempre como que se siente como atraído hasta o sea, uno de sus apodos es Capitán. Ajá. Sí, de hecho. Entonces, Me mama el mar. Así de en sus entrevistas. Me mama. Es que, y de hecho, otra razón por Mar. la cual... Así, para todo. Oye, mar. ¿Mar? Así. Una razón por la cual considero también uno de mis discos favoritos es por el nombre de esa canción, La Luz de esta ciudad. Soy una persona que ama la ciudad de noche. Bueno, mi proyecto, de hecho, pues, no sé si puedo hablar de eso ahorita. Claro, por Sí, supuesto. sí, ahí me
me da la chance también de hablar un poquito de esto. Adelante. Bueno, Voltagen es un proyecto que está enfocado como a lo que es el synthwave, el retrowave, que busca pues retomar esa esencia de los 80s, pero también muy, muy relacionado a lo que es la noche, la ciudad de noche. Yo me acuerdo que yo quería hacer una canción precisamente que se llamara algo así como Las luces de la ciudad o algo así, porque va muy relacionado, pero no lo hice precisamente por eso, porque ya estaba esa canción y como que esa canción merece su respeto, ¿no? Creo que no he escuchado otra canción que se llame como tal Las luces de esta ciudad. Es una canción que de hecho me inspiró también, o sea, para hacer este proyecto. Bueno, es como un background de lo que también para mí significa División Minúscula como músico. A pesar de que son géneros diferentes, bueno, División Minúscula ha sido como gran inspiración, o aunque no haya sido tan gran inspiración, pero tiene como un aporte en mi vida, ¿no? Claro. Creo que todos aquí presentes tiene un aporte en mayor escala o menor escala, pero Claro. tiene un gran aporte. Sí, Ha sido una influencia de alguna Sí, yo creo forma. que a mí División sí es de mis bandas favoritas, pero aparte creo que cada disco, hasta lo relaciono cada disco con una etapa de mi vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando recién Extrañando a Casa, pues creo que yo estaba en la primaria. Era de las primeras bandas que escuchaba. Y con Defecto, pues también, con Sirenas, principalmente creo que con Sirenas, creo que iba en la secundaria. Y no sé, o sea, como que cada etapa de mi vida referente a la música y a cosas que sucedieron en mi vida, creo que va muy de la mano y puta, yo creo que por eso tiene un Claro. valor muy especial. Hay muchas veces que, aparte de que te gusta mucho la música, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, también le tienes cierto cariño a las canciones o a las bandas, porque de alguna forma han musicalizado algunos episodios Tus o algunas momentos. etapas de tu vida, exacto. O simplemente escuchas una canción y como decía Charlie, te transporta a un momento específico, ¿no? Entonces, hay veces que por eso también le tienes un cariño muy especial a ciertas canciones, a ciertas bandas, a ciertos artistas, porque va más allá de la música, ¿no? Sí. Va mucho más allá de la música, ya son cosas muy, muy, muy personales. Entonces, eso es la magia justamente de la música, ¿no? Entonces, sí, también en mi caso particular, División Minúscula definitivamente ha formado pues parte del soundtrack, ¿no? Entonces, pues nada. El último disco que sacaron fue División. de larga duración, fue División. Y pues nada, también fue un nombre como sencillo. En realidad, el disco se llama más o menos como ellos. Y también fue un buen disco, ¿no? Sí, de ahí Sí. se prende, yo creo que de las más comunes, como justamente la que mencionaba hace rato aquí, que no, Humanos como tú, que también tiene una letra preciosa, o sea, es que se avienta unas frases ahí. Sí. Sí, o sea, los versos, o sea, el coro está chido, ¿no? Pero los versos, no mames, o sea, los versos, yo me acuerdo O sea, cuando, me gusta ya me mucho. gustaba la rola, pero ¿sabes qué me pasa a veces? Que son rolas que cantas, o sea, como porque te aprendiste así y ya, o sea, ¿sabes? Como, o sea, cuando ya te la aprendiste de memoria y solo, pues la cantas, realmente no te pones tanto a analizar la letra, ¿no? O al menos no después de mucho tiempo. Entonces, cuando esa vez la empezamos a sacar para hacer ese toquín ahí en Atizapunk, saludos a la banda de Atizapunk. Ah, que ustedes tienen familia allá, ¿no? Saludos. Cuando fuimos a tocar allá, pues obviamente tenía que aprenderme las líneas y más o menos como... De algún modo, aunque sí trato de hacerlo o sea, a un estilo propio. O sea, sí me fijo mucho en la métrica, en cómo lo está dividiendo, por ejemplo, en este caso Javier Blake, ¿no? Cómo lo está dividiendo dentro de cada verso o demás. Entonces, cuando obviamente haces como como desmenuzar, por así decirlo, la rola, o sea, te das cuenta de lo bonito que escribe ese cabrón, o sea, y de lo bonito que está escrita esa rola, ¿no? Sí, Entonces, me gusta mucho la frase de todos los caminos por seguir, sabes, yo te escojo a ti. sí, exactamente. Sí. Fíjate que- O, ¿cómo es? ¿Cómo es? No quiero preguntar a dónde voy mientras en tus manos mi ubicación. Chíngate esa voz. Fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso con ese disco. Lo amo bastante, pero no tanto como por ejemplo con Sirenas. Lo chistoso que me pasa es que no es mi disco favorito, esto sí lo voy a decir como abiertamente y sin ningún tipo de Adelante, Charlie. De censura. de censura. Es un disco que sinceramente a mí musicalmente no me aporta mucho para División Minúscula.
Eso sí sigue teniendo la letra característica de Javier, súper poética, eso es lo que me encantó. Pero de este disco se desprende precisamente mi canción favorita de todo el mundo de División Minúscula. De hecho, es una, digamos que en mi top 3, la canción de Sed. Es mi una gran canción favorita. claro. No, yo cuando escuché Sed dije, no Yo mames. tenía mucho tiempo que no escuchaba esa canción y hace poco, no me acuerdo por qué me vino a la cabeza. Ajá. Y la estuve escuchando mucho, o sea, cosa de un mes, 2 meses, que la estuve escuchando mucho. Porque, pues nada, como que la perdí y es una gran canción, o sea, Güey, está es que bien se- chida. o sea, es Porque que mira, aparte también esa tiene canción es poderosa. Exactamente, es poderosa. O sea, es una canción que no te hubieras imaginado División Minúscula por ahí del 2000 haciendo. Pero bueno, es que otra cosa es que también, pero bueno, perdón que hable mucho de esto, pero Adelante, esta adelante. canción, la de Seth, me inspiró mucho para escribir una canción que se llama Neon, o Neon, que es de mi proyecto de Voltagen. Sobre todo por la parte del solo o del puente. Me inspiró mucho hacer ese, como una o sea, es una canción que es como rockera, tiene una cierta secuencia, pero ese solo, a pesar de que es súper sencillo, me encanta. Entonces, Sí. esa canción me inspiró mucho para hacer, por ejemplo, esa canción de Neón. La canción de Neón es como, tiene una línea muy básica, pero el solo, o hay una parte por ahí, en la cual sigue un poquito esa línea en cuanto a lo musical, de Sed. Te digo, no es como, no sé si deba decirlo, ¿no? Pero es un disco que de verdad no me aporta mucho musicalmente, como algo nuevo, pero por alguna extraña razón tiene mi canción favorita no sé si te acuerdas cuando los fuimos a ver porque los fuimos a ver al Plaza. Al Auditorio. Al Auditorio Nacional, cuando tocaron parte de toda su discografía casi. Pues básicamente tocaron toda la discografía. O sea, pero partes, ¿no? Ahí alguien toca el timbre. No estamos viviendo. Bueno, esa canción, güey, yo estaba gritando y llorando con esa pinche canción porque precisamente, a pesar de que es una canción sencilla, porque todo el disco musicalmente es sencillo. Sí. Repito, igual las letras son súper profundas. De hecho, es uno de mis discos favoritos que se lleva el premio en cuanto a letras. Lo amo, el de División, pero la canción de Sed, no sé, esa frase de te espero donde siempre, yo sé que vendrás, no sé por qué, pero me encanta. Está bien chida. Es mi favorita, o sea, Está bien chido. Sí, yo me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos de ese disco. Me acuerdo que con la rola de Voces, ¿sí? Se me hace como esta rola de rebeldía, ¿sabes? Sí. Así como, y Hasta me el video motivaba también es demasiado. la que puedes escuchar con tus Y- amigos. y ¿no? exacto. Y yo en ese entonces tenía 15 años, güey. Entonces yo me acuerdo que me da un poco de pena decir esto. Pero yo fantaseaba así con dar Javier. conciertos. No, eso lo fantaseo ahorita. Ay, qué pena a los 15. No, fantaseaba, no sé si a todos les pasó, güey. Pero Sí, yo fantaseaba yo sí, mucho sí, con, claro. con dar un concierto, ¿no? Y me subía a mi cama Yo y así. todavía. Y tú, todos los de tu trabajo ahí conectados en Zoom, güey, viéndote. Hasta me pongo así, ya ves que te puedes poner en Zoom como... Sí, güey. como te así, pones güey, un luces, escenario, güey. Sí, güey. Yo creo que es como ahorita los shows virtuales, ¿no? Ándale. Como que eso juegan. Pero sí, güey, yo fantaseaba mucho, güey, en ese entonces de chavito, güey. Y así, y como ya me había comprado mi guitarra, güey, pues yo decía, no mames, güey, soy pinche John Frusciante, güey. Entonces, yo me ponía a tocar, güey, según, y me gustaba mucho en mi set, güey, porque amaba un set, güey. O sea, yo era todo, güey. Era el pinche técnico de luces, güey. Yo era mi público, güey, también. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que me gustaba mucho, ajá, güey, yo me hacía... y así. Sí, así, güey. Ya bájenlo. Porque yo también imitaba los hits, Sí, obviamente. ¿no? Pero... Hay que ser realistas. Hay que ser realistas, no todo el mundo va a querer tu música, güey. O sea, sí, chinga tu madre. Entonces, yo me acuerdo que en mi set, güey, a mí me gustaba mucho cerrar, güey, con voces, güey. Yo decía, ¡a huevo! Así, o sea, prepárense, güey. ¡A huevo! Así decían mis... O sea, como tu que tú ya te fantasía, ibas, y tú solito decías, ¡otra! Está bien, ¿eh? Ajá, güey. ¿Cómo se llama? Mi encore. Mi El encore. encore. ajá. Está bien. Scorpio. De eso nos puede hablar nuestro compañero Héctor Herrera de la selección mexicana. Y sí, güey, yo fantaseaba mucho con esa rola, güey.
División minúscula, no me defrauden, tienen que ser una entrevista con nosotros. Güey. Si Sí, no voy a güey. llorar. Güey. De hecho, no, Me acuerdo con esa, perdón, con esa y con con muchas de DLD, güey. En ese entonces yo andaba inmamable con DLD, güey. Hasta nada más el disco de Por Encima, güey, y un poquito del primario, güey. Pero me acuerdo mucho, el de Por Encima me marcó muy cabrón, güey. O sea, y sobre todo una rola, ni siquiera la de Por Siempre, güey. O sea, no me acuerdo qué rola. Güey, DLD ya Primero de pasó, octubre. güey. Pero hay una rola, güey, que se llamaba Después de ti. Escúchenla, güey, es muy buena esa rola, güey. Y ni siquiera la tocan los hijos de la verga. Pero es muy buena, güey. Pero bueno, Sí. solo quería contar mi anécdota, hermanos. ¿Les gustó el disco acústico que armaron? Sí, no. O sea, sí, porque lo viví. O sea, porque viví la grabación. Amé ese momento. Pero, no sé, o sea, no sé si la estoy regando, güey, pero según yo, güey, el disco que está grabado no fue el mismo, güey. Creo que según lo grabaron después o antes o como sea, güey. O sea, el audio. Ajá, el audio, güey. Ah, ok. Porque, no, o sea, está muy difícil, o sea, si ustedes escuchan Fronteras, no se escucha público. No. Entonces es muy difícil quitar, por mucho que esté Y microfoneado. fue una de las o lo cosas que a mí no sea. me gustó, por ejemplo. Sí. Exactamente. O porque, sea, pues, le es como quitaron un la disco. esencia por completo del público. O sea, al quitarle el público, dejar las canciones solas nada más, le quitaron la esencia de que era un en vivo, que era como Exacto. un acústico en vivo. Sí. Entonces, de entrada suena cagado, pero a mí no me gustó que le quitaran. O bueno, yo no sabía eso. Sí, ¿no? sí, como Según para... yo, o sea, según yo tengo entendido eso. A lo mejor sí, y no sé cómo rayos le hicieron para quitar el sonido del público y... Pero eso no me gustó, le quitó, siento que la esencia a la idea, al proyecto. Y en segunda, honestamente, yo sí quedé un poco decepcionado con las versiones de... Pues es que simplemente las transportaban a Exacto, ¿no? guitarras La única acústicas. o sea, la que me gusta mucho, y bueno, yo tuve ya la oportunidad también de ir a un concierto cuando que De este estuvieron formato. de este formato. Ah, sí, ¿cuál? Fue en el teatro, ¿no? En el Teatro Metropolitan, sí. No manches. Aquí la señorita guapetona aquí enfrente fue la que me regaló el boleto. ¿Fuiste? Ay, ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? Ay, sí fuimos, ¿eh? Sí fuimos, mi amor. Sí, Güey, estuvo fantástico. genial. Con su pie por debajo de la mesa, güey. Tú fantástico. Sí, Fantástico. me tocó verlo ahí en el Metropolitan y estuvo bien chido. Soñaré Sí. es una versión... No está muy chida porque la mitad es como muy acústica con violincitos acá. Ajá, y trae de repente su ya sección de explota y cuerdas y todo. Entonces esa versión es la que más me gusta. Ese de Préstame ese tu disco. piel Sí, también. ese día estuvo muy chido. Mira, les voy a contar. Hoy estoy lleno de anécdotas. Cuéntanos. Ese día fuimos Chava, otros compillas de Chava y yo fuimos a Coyoacán, que fue Y donde se hizo Armandito, un saludo, en el ¿cómo se llama? En el Cantoral. En el Cantoral, exactamente. Entonces fuimos a la cervecería del barrio ahí en Coyoacán y cada quien se chingó creo 2 litros, güey. O sea, de los tarros así grandotes. Entonces, como todavía faltaba un chingo para el concierto, faltaban como 3 horas, dijimos, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues tomar Seguir más. pisteando. Pues seguir tomando. Y ya fuimos a tomar mezcal, güey. Pero como somos de como no sabemos. No, güey, no, güey, hay gente de seguro de Naucalpan que sí sabe tomar mezcal, güey. Nosotros no, güey. Nosotros no. Entonces nosotros lo shoteamos, güey. O sea, nosotros el mezcal ya después aprendimos que pues es a besitos, ¿no? Nosotros lo shoteamos, cabrón. Entonces llegamos a división así como, güey, así ya. Y me acuerdo que íbamos corriendo, güey. Íbamos, ajá, porque se nos hizo tarde, güey. Y me acuerdo que íbamos corriendo. Y yo sí sentía que el pinche piso se movía. Aparte, esa parte del piso, güey, bueno, esa Era como calle. empedrado. Ah, era como empedrado, güey. Entonces yo me acuerdo. Y fue justo cuando le dije, no mames, ojalá toquen un beso al aire. Y vamos llegando, güey. ¡Pum! La primera era un beso al aire, güey. La agarramos ya empezada. Pero. Que no te güey, dejaban mames. grabar, era Ah, no, de- ajá. era ¿Te de- acuerdas que se los llevaban? Es cierto, Mira, Javier, no grabamos. Gente segura, gente segura, ¿eh? Gente de seguridad. Son muy seguros ellos. Se notó porque a los que grababan se los llevaban un cuartito. No sé si les metían sus putazos, pero sí de que los hacían que borraran las cosas, los hacían que borraran las cosas. Voy a llegar con la seguridad, gente segura, por A favor. nosotros nos llevaron, ¿verdad? Porque no grabamos. ¿Pero les quitaron los teléfonos o no? O sea, como que se los llevaban, le decían, mira, te habían grabando, haz de cuenta, te habían grabando y
decían, mira, ven, Te invito chaparrito, a que- ven, chaparrito. Un chaparrito. Y ya te llevaban como así al cuartito, güey. ¿Haz de cuenta? Y te decían así como, a ver, saca el phone. A ver, elimina todos los videos que acabas de ver. Y así tenías por ahí algo de lana, Porno, papito, güey. solita te quemabas ahí con los videos. Menos mal no lo Este, hacían como el Axel Rose, que se les aventaba lo del público, ¿no? Aquí- Pero aquí yo concierto. creo que yo creo que esa es una parte que tuvieron mal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto películas que son que se estrenan antes de salir en cines y te quitan los teléfonos, güey. Tuvieron que haber hecho eso antes de que entraran, pues quitarle los teléfonos y al final se los daban, güey. No, güey, pero es que entre tanta gente, güey. O sea, al final en una sala. Bueno, es que en una sala de cine también entra mucha gente, pero Sí. en el Cantoral también era, yo creo, el triple o más, güey. De un cine, ¿no? Tiene sentido, la verdad, que lo hagan. Al final de Entonces- cuentas, lo que quiere hacer la banda es mantener la exclusividad, ¿no? Claro. De las canciones. Sí, sobre todo porque, exacto, eran versiones, digamos, inéditas. Güey, pero llevábamos un iPhone 4 y un iPhone 5, güey. Pinches cámaras 4K, güey. No sé. Ya, sí, no, se ve ahora sí, un güey. verga. No, pero eso no estuvo tan chido porque uno quiere ser parte de ese. Y Sí, uno güey. paga el boleto y dices, bueno, porque quiero ser parte de la experiencia. Y aparte, cuando salga, pues voy a estar ahí. Bueno, en los Ni videos. siquiera es porque lo vayamos a piratear, güey. O sea, ¿sabes? Pero los videos sí, o sea, sí son con público. O sea, sí, los videos sí salen. Exactamente. De hecho, vi una entrevista, güey, donde un vato les dice así como, no manches, y el público, o sea, como súper quieto, nadie grababa. Y así, si supieras que no te dejaban, pendejo. Lo que no me gustó tampoco fue que si tú comprabas el Fronteras, nada más venía el audio. Nunca vino el Claro. DVD. Ah, sí. ¿Te acuerdas que estaba el de Kill Aniston, Sí, 3 filas abajo de nosotros? Josué. Está, ¿y te tomaste foto con ese güey, no? ¿No? ¿Quién se tomó? Ah, Armando, ¿no? Sí, Saludos sí. al Armando por segunda vez. Sí, a mí ese disco no me terminó de gustar. O sea, cuando supe que iban a grabar como por enésima vez, soy gran fan del formato acústico. Y cuando supe que División iba a sacar un disco en ese formato, pues nada, o sea, eran como las dos de las cosas que más me gustan en el mundo, Combinadas. combinadas, y tenía grandes expectativas. Javier Blake y Y el acústico. acústico. Javier Blake, su cara de Javier Blake. Yo Su tengo, voz. yo tengo una pregunta Manos. para Sergio. Yo creo que es Vas a este. tener problemas hoy en la noche. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta para Sergio. En cuanto Yo nunca tengo problemas en la noche. No sé. Quemones la caja negra. Quemones de la caja ¿Qué me negra. decías, güey? Tengo una pregunta para, Sí, sí, para ya, Sergio, para Sergio en cuanto a esto del acústico. Digamos, tú esperabas mucho de este disco. Sí, definitivamente. ¿Qué tuvo que ver el acústico de Zoé con esto, con tus expectativas? Ah, Porque, no. yo me identifico con eso. No sé, a ver, quiero escuchar primero O tu sea, en respuesta. comparación, dices. Mira, lo que pasa es que yo creo que en cuanto a acústicos en México yo creo que Zoé, su acústico dejó la vara demasiado alta. Yo creo que no solo en México, papi. O sea, Bueno, digo, ya bueno, lo veremos, bueno, ya veremos digamos- en el capítulo de Zoé. Que desde hace 29 Bueno, es que sí, capítulos güey, estamos eso es- mamando que lo vamos a hacer. Es que yo creo que eso para es- mí el de Zoé, ya lo he dicho en alguna ocasión, se me hace de los mejores a nivel mundial. Es que, o sea, güey, en la historia. O sea, se me rifaron, güey. hace Entonces yo creo que lo más grande, maravilloso. yo creo que, por ejemplo, aquí en bandas, en cuanto a nivel ya nacional, güey, nos quedamos, cuando vimos el acústico de Zoé, güey, nos quedamos pendejos, güey. Y de repente, yo creo que ya después de lo que iba a pasar de eso, tenía una de dos, tenía que fracasar o dejarnos mucho más pendejos. Entonces yo creo que nos quedamos, porque no es Miren, malo, ahora. no es malo el disco. o sea, No es- fracasó. Creo que cualquier disco acústico obviamente tiene que aportar algo nuevo en cuanto a para una banda, tiene que aportar algo nuevo. Obviamente son canciones transformadas a un formato acústico, pero tiene que cambiar algo. Entonces, para mí yo creo que Zoé dejó la vara muy alta. Sí. Y creo que a partir de ahí como que empezamos, cuando escuchamos varios anuncios de acústicos de bandas mexicanas, como que nos empezamos a imaginar algo tipo Zoé. Yo sinceramente me imaginaba que División Minúscula iba a sacar algo así súper wow, ¿no? Diferente, que te iba a volar la mente. Probablemente tenga mucho que ver. O sea, sí creo que sí coincido en eso. O sea, al final es el acústico a superar. Ajá. ¿No? Definitivamente es el acústico a superar. Pero independientemente de eso, específicamente en el acústico de División,
que no es un MTV para empezar. No sé si tenga algo que ver. Yo creo que no. Quizás. No, de hecho yo creo que hasta te da más libertad, porque Exacto. tengo entendido que hasta Claro. los MTV sí te imponen Ciertas cosas, ciertas ¿no? canciones, o bueno, sí, te ponen limitaciones. El punto es que lo que mencionaba hace rato, o sea, uno de los peros que yo le pongo y que es también, por ejemplo, uno de los peros que le pongo al MTV de Molotov, es que simplemente hicieron eso, o sea, no, siento que no se esforzaron mucho en reversionarse a sí mismos o reinventar sus propias canciones. Simplemente las transportaron a instrumentos acústicos sin cambiarle demasiado a los sonidos, sin cambiar demasiado las estructuras. Las estructuras musicales. Siempre respetaron mucho, se apegaron mucho a las canciones originales y a mí eso es lo que no me gustó. Y es algo que Zoé definitivamente sí hizo, o sea... Y Fobia, ¿no? Y Fobia, por ejemplo, o sea, el acústico de Fobia también está muy, muy, muy chingón, o sea... Y reinventaron sus canciones. De hecho, en el episodio de Fobia lo platicamos, o sea... Prescindieron de líneas e instrumentos muy importantes que predominan en las canciones originales. Entonces, se atrevieron a reinventarse a sí mismos. Claro. Entonces, para mí eso tiene mucho, mucho valor, porque aparte de que, digo, es una cosa de reconocerse, los resultados fueron buenos, porque también pudo haber sido que no. Pero División no lo hizo, o sea, División siento que no se arriesgó demasiado con las reversiones, o sea, se apegaron mucho a las estructuras, a los sonidos, a los puentes, a todo. Y ya, o sea, con canciones, con alguna sección de cuerdas que tienen por ahí. Y ya, o sea, siento que fue eso. No se atrevieron a reinventarse, a hacer mucho más. Entonces, por eso yo no quedé satisfecho con el disco de División en ese formato. Insisto, aparte a lo mejor también yo tenía grandes Sí. expectativas, ¿no? Por lo que ya mencionaba hace rato. Entonces, definitivamente el acústico eso es uno de los que se tienen que superar. Creo que Fobia no lo superó, pero estuvo cerca. Pues no sé o si- es el que más se le acerca, ¿no? No sé si si es el que se tiene que superar, o sea, me imagino. No creo que las bandas lo hagan no. sus acústicos con- Pero pensando- no, por O sea, supuesto simplemente que yo no. creo que es el más grande O sea- y de algún modo sí muchos sí lo han de tomar como de ejemplo, ¿no? También como de ejemplo y rescatar muchas cosas que hicieron ellos, sobre todo en producción. Yo escuchaba en el radio, por ejemplo, por ahí en Reactor, cuando se había anunciado o salió la noticia de que Café Tacuba iba a grabar un segundo MTV, y decía algún locutor, ¿no? Que eso, ponía de ejemplo el acústico de Zoe, ¿no? O sea, ojalá se atrevan a hacer algo así, ¿no? Ahora, no estamos esperando a que lo hagan igual, pues, o sea, y es como, también dice que no es, o sea, yo digo que es el acústico a superar en el sentido de De que que... es el más grande, bueno, el que- mejor elaborado. De que te Exacto, impacte, ¿no? güey. Sí. Pero yo pues sí, o sea, yo no- creo que es más bien que te impacte. Ajá, exacto. No se trata como de, vamos a hacer, pues no. Pero definitivamente, yo creo que cuando las bandas, o por lo menos aquí en México, los invitan a hacer un MTV Unplugged, definitivamente ese acústico o ese MTV está en el radar, pues, o sea, o es Sí. algo que tienen como ejemplo de alguna u otra forma. Sí, sí. Pero sí, nada que ver, o sea, no es como que digan, pues lo tenemos que... Porque no es una competencia, para empezar son Sí. bandas distintas, son canciones diferentes, son sonidos... Sí, cada quien, Sí, muy seguramente ellos se Claro, sienten claro, satisfechos o sea, de lo Para que mí yo hicieron. creo que yo creo que en algún momento vamos a hacer especial, ¿no? De plot, pero Estaría chido, sí, estaría chido. para mí los tres mejores de México o de Latinoamérica son los tres son mexicanos, o sea, que es Zoe, Fobia y el segundo de Cafete. De hecho, como Para mí son los tres mejores. Como dato cultural, para cuando hagan ese especial, ¿quién creen que inició la Bon moda? Jovi. Ah, sí, Bon Sí, Jovi. huevo, o no, chamo. John Bobby. Mm. John Bobby. Huevo, John Bobby. Así Ah, es. sí, la verdad es que es un disco que también a mí, la verdad, me gustó, obviamente. Te gusta, porque es división minúscula. Claro. Simplemente que, como decías, nada, es transportar las canciones a acústico. Sí. Y faltó seísmo, la neta. Sí, faltó sí. Me acuerdo que ese día la gente se puso bien loca. Ajá. ¿te Y es acuerdas? que, A por ver, ejemplo, ¿por qué no muestran eso? creo que ese es el reto, ¿no? El reto es que tus canciones que se Claro. escuchan rockeras, Claro. a ver, te queda la duda. Pero, por ejemplo, ¿Te sí está un causa beso al curiosidad? aire que Sí, la neta se lo está mucho agradecí. más densa que sismo. Eso lo agradecí. Exactamente, ajá, como que por qué habrán elegido dejarla fuera, ¿no? Pero Y fue sencillo en algún momento. fue sencillo Sí, en fue algún momento. sencillo. Yo con un beso de aire, sinceramente. ¿Quedaste es- satisfecho? Sí, la neta es que es de mis ruedas favoritas.
Y creo que dijimos, sacaron gracias. muchas, por ejemplo, Gracias. canciones Bueno. como Juego, Casa de Cristal, Altamar, que son canciones de por sí de estudio muy, pues sí, pues muy baladitas. Muy suaves. tenues. No, y que aparte Préstame no- tu piel, ¿no? También lo tocaron. ¿Vale? Según yo, Préstame tu piel también, ¿no? Creo que Sí. formó Y parte. que aparte Pero no- Préstame tu piel, a Ya pesar de estaba que es muy acústica. acústica, a pesar de que es muy acústica, también está muy chida en el acústico porque ya meten cuerdas, o sea, le da Claro, como sí, mucho sí. más Digo, sentimiento. Es que siempre la sección, o sea, la sección de cuerdas te va a dar un plus. ¿no? Sí, Y va siento que como complementa más muy bien, agudo en de específico emociones. con esa canción. Y también son canciones que no son tan comerciales y que no fueron tampoco tan famosas. Y es una de los grandes peros de Javier Blake. Y esa es la razón por la cual el último disco que hicieron de estudio fue un EP. Porque él decía que sentía que esas canciones que sacaban en el EP, que prefería que fueran pocas, pero que fueran todas muy bien escuchadas, a que fueran 10, 15 canciones y que solamente se rescataran 2 y las otras se quedaran en el olvido. Ujú. Entonces, esa fue la razón, una de las razones por las cuales el último disco de estudio fue un EP. Que también está bien chido. Sí. Me gusta mucho también, tiene grandes canciones. Pero bueno, Secretos. muchachos, ¿cuál es su canción favorita de División? Ay, chato, no sé. Pues bueno, ya lo dije. Es Chato. Sed. Sed. Sed es Disco, Sirenas. Disco Sirenas. No sé. ¿Quién más se anima? Yo, o sea, no puedo, güey. Yo no puedo. Yo tampoco Sí puedo elegir puedes, una rola que, o sea, la que más me gusta de División, o sea, a veces que se me vienen muchos nombres a la mente, o sea, La que me escuches viene más, la que- Humanos como tú, me gusta mucho Un beso al aire, tal vez creo que me iría por Un beso al aire, probablemente, muy probablemente, pero tampoco estoy seguro, me gusta mucho Cursi también, o sea, no sé, es muy difícil, pero de disco sí me quedo con Defecto Perfecto. Yo también con disco de efecto perfecto, sin duda. No puedo decir una canción, pero por mencionar alguna, Nuestro Crimen, que pues, es una de las canciones menos populares en definitiva. O sea, no fue sencilla ni nada. Y lo estoy diciendo por decir, o sea, Sí, No, sí, es complicado, no sobre todo puedo. para ti. sí, no puedo. Sí. Ustedes, César, que ha estado muy callado el día de hoy. Sí. Sí. ¿Qué tienes, amigo? No sé. ¿Estás triste, güey? Ya te regresó la... Estoy triste, ¿Otra güey. vez tú? Choquil, güey. Ok, amigo. ¿Cuál es tu ahí están canción favorita y disco trabajando. favorito Papá, de División? Yo me ¿O quedo no? con Sismo. Me gusta mucho el riff. No sé. Ok. Los dos, y me quedo con el álbum Defecto Perfecto. Hablando de sismos, ¿vieron que apenas corrieron a güeyes del C? Uy, ¿qué? sí. Ah, claro, sí. Sí, por La falsa alarma. ¿no? por pendejos. Yo se me creo que estaba hablando con Chava. O no sé si esa fue falsa también. Creo que esa no. Esa sí fue real. O es que hubo dos, de hecho, ¿no? Creo que la falsa fue la del día siguiente, Ajá, en la exacto. mañana. Imagínate que la de alerta las 8 de sísmica, la mañana. imagínate que la alerta sísmica fuera el riff de sismo. ¿eh? Ah, No, yo viviría en el guau, mundo guau, perfecto, guau. güey. Imagina al güey que la cagó, así los va a asustar a estos güeyes. ¿Quieres ver cómo asusta a un chingo de millones de personas al mismo tiempo? Sí, güey, sí, Chava. no se compra. ¿Cuál es tu canción favorita de División? Y disco favorito de División. De disco yo creo que me quedo con Extrañando Casa. Sí. Y canción, pues también está difícil. Pero yo creo que Feliz Primer Aniversario sería. Ah, es una gran rola. Híjole, valedor. Sí, es cierto. Aparte, como justamente lo que mencionaban hace rato con el concierto que empezaron con el EP de Secretos y luego Sí. se fueron así por orden, ¿no? Extrañando Casa, Defecto, Sirenas y División. Hasta Yo me me acuerdo que en el... fue al revés, ¿no? ¿Eh? O sea, fue como de... No, primero sí empezaron con el EP y luego ya se fueron así. Sí, porque desde era el como primero. la presentación. sí. Era la presentación del EP y luego ya se fueron así en orden desde el primero. Ya hasta... ¿Y si los tocaron completos? No, nada más selecciones de... Sí, pero bueno, al final Pero iban cambiando. agrupados por... Hasta iban cambiando la portada del disco o cierta característica de algún disco en el Qué escenario, chingón. como de fondo. Y, ¿Ese fue en donde el auditorio? en el auditorio. En Fue su el primer y primer único auditorio. auditorio. Pues solo llevan ese. Sí. Sí. Solo una. Pero Y esa un canción, muy buen auditorio. Y esa canción, esa de Feliz Primer Aniversario, pues no sé, nunca la tocan. O sea, pues, no es como tan... ni siquiera fue sencillo. Y no la tocan tanto y esa vez que la tocaron, no manches. O sea, Y aparte, tocaron sí muchas- lloré, güey. O sea, Tocaron muchas canciones que normalmente no tocan en un Exactamente. setlist normal. ¿Cuánto duró ese Entonces, concierto, se acuerdan? No
como unas Yo 2 creo que horas, como güey. 2 yo creo. horas. Estuvo larguito, Sí, estuvo sí. chido, qué bueno. Estuvo muy, muy Estuvo chido. Fue muy gran chido. concierto. De hecho, me acuerdo que la canción de Soñaré la tocó Javier solo, si no me No me equivoco. acuerdo, güey. ¿Cuál? La de Soñaré, me acuerdo que la tocó, no me acuerdo si empezó con guitarra acústica, pero me acuerdo que salió el solo. Eso también me gustó mucho. Digo, a final de cuentas, creo que esperas llegar a un concierto de División y escuchar la canción, pues como es, ¿no? Pero eso me sorprendió. Claro. Sí. Sismo también en vivo está muy No, chido, sí, porque hay una está parte muy donde buena. se queda la prueba de batería Ajá. en estudio, Y pero donde en presentan vivo a como todos. que la largan y se rifan como ahí un solito, no manches, también Sismo en vivo es otra cosa. Sí. Está muy Qué chido. ganas de ver División, o qué ganas de ir a un concierto. güey. Una vez también nos fuimos en el, Llevamos en el llevamos centro, por ¿no? un año diciendo esto. Cuando nos De fuimos a ver se al centro y creo que acabe. llegamos como a la mitad del Oh, sí, concierto. es cierto. Y no, ese día que fuimos creo que iba a estar el Tri, El ¿verdad? Tri Después. y Madness, creo, Yo me acuerdo que llegamos ya hasta las últimas. Ya nada, llegamos a las ¿Madness? dos Digo... No, ¿Sadness? No, últimas. no me acuerdo. Es como un... No sé, no me acuerdo, pero me acuerdo del Tri. Y Sí, cuando sí. llegamos, porque la intención era ver a División y Sí. llegamos creo que a la mitad. Yo no, la mitad, ya llegamos como a las dos últimas O bueno, sí, canciones. ya llegamos muy tarde. Sí, sí, ya estuvo. Pero ya van como unas 3, 4 veces que los veo. Yo solo los he visto la vez del Sí, Fronteras, como 4, güey. pero desde hace mucho tiempo he querido verlos, pues, En vivo. o sea, pero en el formato original de División, ¿sabes? Ojalá. Tengo muchas ganas. También cuando fuimos al de Homer, también por ahí salió unos segundos. También Javier. salió Javier cuando fuimos a ver a Homer. Yo recuerdo, entonces, como que tengo flashazos. Yo me acuerdo de un concierto, de un toquín que hubo de Homer Squill en Ahí ese día tenemos foto, perdóname, ese día tuvimos foto con... ¿Cómo? Aquí nos encontramos Justo nos Este, encontramos a Alex Luque. Luque, al Luke. Sí, al sí. bajista, Me acuerdo de ese concierto de en la Homer fila de Squill. las chelas. Como que le incomodamos un poco, sinceramente, pero... Sí, Ajá. O no sé si nosotros específicamente, pero ya estaba como castrado, supongo, de que ya varios se le acercaban. sí, güey, pues ¿para qué eres famoso? Sí, ¿Para qué vienes a...? ¿Para qué Sí. bajas a comprar chela ahí, papito? Pide que te la lleve. No, pero qué chido, la neta se nos aceptó la foto y pues se portó buen pedo también. Sí. Porque aparte ni siquiera nos dimos cuenta nosotros. Me acuerdo que Brian fue el que dijo, no, más está en la fila, güey. Y ya fuimos de ahí. De a fans. Ya fue. De a fans. Sí. ¿Qué decías, güey? Yo me acuerdo mucho de un toquín de Homer Squill en el que salió de sorpresa Javier Blake. Que de hecho, supongo que tenía que ser, ¿no? Porque ya ves que tienen Sí, son una muy canción con cuates. Homer Squill, ¿no? Pues de hecho Javier les produjo un disco a Homer Squill. ¿Cuál? El último que sacaron, de hecho, ¿cómo se ¿El llama? último aliento? No sé si Último fue el aliento. último aliento. ¿O Sí, el México? debió haber sido el Sí, último aliento. porque tienen hecho una canción Creo que con, sí. él, con Sí, cierto, Javier. fue el último De aliento. hecho, en esa canción, me Ajá. acuerdo que no sé si ahí por el Paseo de la Reforma estaba un hard rock, ¿no? Ujú. Ahí de hecho fue un toquín de Homer Squill, si no mal recuerdo. Y de hecho, güey, también estuvo Javier de invitado, güey. Sí. Y digo, son muy cuates. Junto con los Austin, ¿no? Junto con la gente de Austin. Bueno, la gente de Homer Squill. Aurum. Auron, por ejemplo, también creo que les produjo por ahí. Les produjo su Pero disco. el último disco de Homer Squill se los produjo justo Javier Blake y participó ahí en una rola. Digo, tienes como sus voces como muy de fondo. Sí. Pero sí, muchachos, vamos pues a hacer la dinámica del Spotify, ¿no? Va. Pero no vamos a... Yo no me voy por la primera porque estoy seguro cuál es la primera. Digo, y no estoy seguro Soñaré, porque ya güey. la vi. Sí, claro, es la Ah. primera. Ah. Vamos por la tercera. ¿Cuál creen que es la tercera? ¿La tercera? La tercera. ¿Por qué no O bueno, la segunda. La segunda. Pues las luces. La tercera. Humanos como tú. Curse. Yo creo que la tercera es me voy por Soñaré. ¿La tercera? No, pero... Digo, se vale, güey. Es que, a ver, Güey, Vamos a pero hacer- soñaré versión Está acústica. en la primera güey. y en la no, ¿No te desmadré el oído, amigo? Mi codo sí se desmadró. Es que, bueno, a ver, mejor la cambio. Que la voy a cambiar por humanos como tú. Humanos Ok. como tú. Tú, güey. Humanos como tú, yo me quedo con Cursi también. Pues tú, chava. Ya lo vio No, pinche güey. tramposo. Sí, este güey tiene el Spotify abierto ahí, no mames. No, güey. Perdón. Tú, chava. Perdón, Mire, gente. Perdón por mis palabrotas. ¿Humanos como tú? Yo digo. A ver. ¿Qué lo que Humanos como tú. me Boom. quieres?
Tramposo. Humanos como tú. ¿Por qué, mijo? ¿Cuál? Si yo dije cursi. La tercera. Ah, o sea, ganamos. La segunda sí es las luces. La primera es Soñaré. Deja esa, sí. déjala. Con eso nos vamos a despedir. ¡Cámara! La segunda. El copyright, Samuel, el Adiós, copyright. El ¿Cuál es la copyright. segunda? Este es el último capítulo de La Caja Negra. A ver, la primera Soñaré, la segunda Las Luces, la tercera Humanos como tú, la cuarta Sismo y la 5 Me O tomé sea, una hay pastilla. 3 rolas del Urs. defecto perfecto. Ujú. Y ninguna de Extrañando Casa. Así- Bueno, en el top 5, en el top 10 tampoco hay nada de Extrañando Casa. Es que. Es Es que a nivel comercial sí fue. Sí, claro, esos- es el menos. De efecto perfecto fue el El primero. menos. Malditos. Pero verá, sí viene Soñaré otra vez El menos. en el número 9. ¿Acústico? Pero en el acústico. Ah, ya. Está No, chingón igual, esa no cuenta. versión. No, sí, güey. Muchachos, antes de despedirnos, que este episodio es kilométrico. Pero antes de despedirnos el día de hoy, vámonos con la recomendación de la semana, que como ha sido costumbre en las últimas ocasiones, corre a cargo del invitado. Ah, va. Entonces, Charlie, ¿qué traes para recomendarnos? Híjole, pues bueno, es un disco, bueno, una banda. Es digamos como metal progresivo. Bueno, soy amante del progresivo. Es una banda, me parece británica, si es británica, se llama Voices from the Fuselage. Es el primer disco que se llama Odyssey, el destructor de mundos. Dios mío, es una obra maestra, güey, es de principio a fin. La verdad es que es un disco muy recomendable para las personas que les gusta mucho esto de la onda entre progresivo y metal. La verdad es que es un disco que son pocos los discos que, bueno, en lo personal a mí me gustan completos. Ya es que hay discos en los cuales hay ciertas canciones que te gustan, otras que no Claro. te gustan. Pero este disco, de verdad, puedo atreverme a decir que me gusta completo. Y la verdad, no sé, canciones como, por ejemplo, desde la primera que es Ortus. Es como el intro y se conecta muy chido con la siguiente que es Inner Child. Es como progresivo en su máxima expresión. La verdad, lo recomiendo mucho. Voices from the Fuselage. Está chingón, a ver si lo ponen por ahí, no sé. No, Debe estar en la playlist. va a estar en la Sí, playlist. claro. va, chido. Está en la playlist que ponemos con cada episodio, cada semana. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias por venir, Charlie. Muchas gracias a ustedes Y por invitarme. al fin, Charlie, al fin se hizo que... Que viniera. Que- ¿verdad? Pues creo que ya hay una por ahí es que ya saben, ¿no? También uno está ocupado. Sí. Luego aparte que huele feo, o sea, no. Sí, la neta. Es cierto que- O sea, Hablemos por eso feo. muchas veces ya no repiten los invitados, perdón. No, pero es que de hecho somos amigos desde hace muchísimo tiempo. O sea, este es como es un gran honor que me inviten aquí, la verdad. Quiero felicitarlos por su podcast. Me encanta la idea me encanta lo que hacen. Digo, al final de cuentas somos músicos. Hablando de música, hablando de lo que nos gusta, y esto que hicieron, la verdad es que se merece que lo escuche mucha gente. Gracias. Los felicito mucho, me gusta estar aquí, la verdad. Qué bueno, güey. Qué bueno que lo disfrutaste y gracias por venir. Chava, César, Quique, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos la próxima. Sí, la próxima. Bye.